Muy buenas a todos, bienvenidos a Orboa Perros. Este es un experimento, es un piloto, es un podcast sobre cine, pero principalmente sobre guión y narrativa. Sí, no encontramos un nombre que fuera menos pretencioso, pero nos gustó precisamente porque era pretencioso, somos conscientes de que lo es. Es la medida justa entre ser pretencioso y ser Kuma, así como algo. Justamente, es como eso mismo. Y sí, nosotros tampoco lo podemos pronunciar bien, no se preocupen. Claro, no, sí, somos los primeros que no sabemos cómo pronunciarlo, así que... Es bonito el francés, deberíamos como aprender. Exactamente. Es como algo que podríamos aprender, nos beneficiaría. Sí, pero mientras tanto, somos millennials, le pueden flojos. decir au revoir, au revió, au como quieran a la cuestión, está bien igual, es libre, completamente libre, es free. Díganle como quieran, estamos en Chile, hermano. Au revoir, y la gente francesa en la audiencia, por favor, no se siente insultada, los queremos mucho. Entonces, esto es un podcast de guión. Sí, exactamente. Pero, ¿quiénes somos nosotros, pues, Víctor? Somos unos... Yo soy Víctor. Sí, somos unos perfectos extraños. Por supuesto. Yo me presento. ¿Y ¿Sí? después te presento tú? Sí, obvio. Ok, mi nombre es Víctor León, soy guionista, soy escritor de cómics. También recientemente estaba escribiendo un poco de prosa, pero malamente, es tampoco algo muy profesional. Llevo escribiendo, siendo escritor freelance como 2 años y siendo ilustrador unos 3 años. Tengo un cómic, un webcómic más bien, que se llama Celes. Escribí una historia por contrato, que era una historia corta ilustrada, que también ilustré yo, para Japón, que se llama El fantasma del coleccionista. Y, ¿qué otra cosa tengo? Mi novela en Wattpad que se llama Ángeles de Valira. Eso es todo lo que he hecho hasta este punto, está todo un work in progress, seguimos trabajando, mientras tanto estoy sacando mi carrera como ilustrador. Y eso, básicamente es mi bagaje en todo esto. Uh-huh. ¿Cuál es tu bagaje, Vicente? Bueno, mi nombre es Vicente Canales. Yo soy cineasta, soy guionista también. Yo estudié cine en la universidad. Bueno, es una universidad, hermano. Por lo tanto, mi carrera como cineasta lleva 4 años. 4 duros años. 4 duros. Algunos de mis proyectos han estado en festivales de cine. He dirigido y escrito 4 cortometrajes, pero he participado en la escritura de al menos otros 4 más. No se entiende los nervios, un piloto. Estamos los dos hablando muy como para adentro. Normalmente somos más extrovertidos. Sí, igual no sé qué más decir, pues yo no he hecho tantas cosas como el Víctor, pero... Es igual, mis cuestiones son cortitas, o sea, suenan como harto, pero son súper cortas. Me refiero, yo creo que en palabras, si lo ponemos en palabras, es como lo mismo o menos que tú. O sea, es lo mismo, es exactamente la misma cantidad, solo que están separadas y más o menos terminadas. Y eso como que le da como peso, pero no es para tanto. De hecho, no es para nada para tanto. Claro. Igual, una cosa que no mencionamos, los dos somos profesores de guión. Sí, es verdad, sí, somos profesores de guión. Yo llevo 1 año dando clases de guión, porque básicamente, a pesar de que somos muy jóvenes, somos muy estudiosos de lo que es la estructura, de lo que es el método, entonces nos gusta eso, es nuestro hobby, y partiendo de esa misma base queríamos hacer este podcast porque nosotros hablamos a veces de forma bien técnica de las películas y de los guiones. ¿Comenzamos con el tema o me presento aún más? No, yo creo que nos van a ir conociendo por ahí, así que de hecho nuestros mismos comentarios dicen más de nosotros que lo que nosotros podemos decir de nosotros. Eso me parece que es importante. Claro, exactamente. Entonces presentemos el tema. ¿De qué vamos a hablar? El primer capítulo que elegimos el tema más amigable para que no haya polémica, para que no haya pelea. Obviamente estamos los dos muy de acuerdo en todo lo que vamos a decir, no tenemos idea. Hemos tratado de ocultar nuestras opiniones sobre el tema para poder decirla acá en vivo y que la cuestión sea completamente transparente. El tema es Capitana Marvel. El presente año 2019. Un tema muy idóneo para empezar. Elegimos al tiro un tema que no trajera polémica, que no nos mostrara como las horribles personas que somos. Claro, que nos mostrara nuestro heteropatriarcado. Nuestro macho opresor. No, pero con altura de mira y desde el punto de vista bien técnico, igual podemos dar una opinión más personal, yo creo, del asunto, pero en un principio ocupemos nuestro criterio profesional. Esta película está dirigida por una dupla de directores, una pareja de directores. ¿Son pareja o son pareja profesional? No, pareja profesional. Hasta donde yo sé, solo pareja profesional. Yo no manejo más información tampoco. Imagino que deben ser pareja profesional. Ya, al menos eso, no manejo más información. Está confirmado. Ana, ¿tú? Anna Bowden y Ryan Fleck
Son los directores. Son los directores y también firman en el guión. Ellos también escribieron. El guión es de hartas personas, por sí, lo que estoy es un equipo entero. Es Anna Boden, de nuevo, Ryan Fleck, Nicole Perlman, Jennifer Robertson-Duret, Meg Lefebvre, Liz Flahiv y Carly Mensch. Espero haber pronunciado perfectamente su nombre. Sí. Si no, si algún día me escuchan, perdón. Es un equipo que no creo, Es un equipo principalmente capitaneado por mujeres, ¿vale? Sí, mira qué ironía, ¿no? Son ¿cuántas? Una, dos. Hay un solo hombre. 3, 4, 5 mujeres y un hombre. Claro, Ryan Fleck vendría a ser el varón. El varón de acá. Y eso es relevante. Es relevante, lo vamos a hablar a continuación. Por supuesto. Por supuesto que es relevante. O sea, sí. Esta película se estrenó hace poquito, el 8 de marzo. ¿A cuánto estamos? Estamos a fecha de grabación. Estamos a 13. Y irá a salir. Es miércoles 13. ¿Irá a salir qué día? ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. Bueno, pero hay unos 6 días más o menos de que... ¿Sí? 5 días. Sí. 5 días. 5 días y $152 millones. No, $152 millones es el presupuesto con el que se hizo. Sí. Y van $500 millones, más de $500 millones recaudado. Wow. $500 millones. Igual aquí en el presupuesto no se menciona también... Marketing. Claro, no, el marketing que también es... Sí. Igual es un presupuesto ahí bestial, pero yo creo que también se triplicó con el billón. Sí, porque estamos hablando de que ese $500 millones es solo por taquilla. Exactamente. Entonces no estamos contando merchandising y copias de Blu-ray, DVD, copias digitales, todo eso, que viene después. Claro. Y sí, pues, es harto. Es harto, $500 millones en 5 días. 100 millones por día. Y es más de $500 millones en taquilla. Cosa para tener en cuenta al momento de hablar de la película. Ya, pues, yo creo que deberíamos empezar con eso nomás. Tú presenta la película, ya que tienes mejor labia que yo. Ya, yo creo que deberíamos hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. A la cuenta de 3 vamos a decir si nos gustó o no nos gustó. Y solamente vamos a decir si me gustó o no me gustó. A la cuenta de 3, ¿estás preparado? 1, 2, 3, me gustó. Bien, conchita. Bien. Sí. ¿Me gustó? Sí, me gustó, pero tampoco es como... Me encantó, ¿cachai? Pero me gustó, es que salí... Ese es un efecto bien curioso que yo encontré que pasa con la película, que a mucha gente le he escuchado lo mismo. O sea, lo mismo que... De hecho opino similar. Me gustó, no me encantó. Pero quiero hablar de ese tema precisamente. Es más adelante, ojo. Pero quería hablar de cuándo que tenemos tanta altura de mira para mirar las películas de Marvel. Si las películas de Marvel, con todo respeto, o sea, yo soy... me gustan las películas de Marvel, ojo. No soy tan culterano para mis gustos, pero tampoco soy fanático. Claro. Onda, hay muchas películas que yo encuentro inmirables, que sé que tienen fanáticos, que son la película favorita de algunas personas, y eso está perfecto, Es solo que, personalmente a mí, y ocupando mi criterio profesional, a mí me parecen pésimas. ¿Cuáles serían esas? Thor 2, Thor Mundo Oscuro, Iron Man 3. Sí, son parte de, está la Thor 1. Y aquí me tiro medio mundo encima. Capitán América 1. Sí, me carga, sí, me carga. No es como, no así los Soldados del Invierno que... Eso es genial, eso es genial. Pero el punto es que está bien que sean películas favoritas de mucha gente, lo he hablado con otras personas que son fan del universo Marvel cinematográfico, y está perfecto, si no aquí nadie critica los gustos de... Estamos hablando de cosas técnicas, particularmente, un criterio profesional. Sí. Y a pesar de que esas películas me parecen inmirables, encuentro que Capitana Marvel es una buena película, ¿cachai? Y que por algún motivo como que el mundo para jugar a Capitana Marvel ocupa una espada muy distinta, ¿cachai? Onda, cuando uno juzga una cosa, tiene un kit de espadas, ¿cachai? Tiene sus varios cuchillos, y para Capitana Marvel ocupa un cuchillo más grande que tenemos. Lo he cachado en toda la gente. O sea, yo creo que esta película, si no hubiera tenido el revuelo que tiene y la carga política que tiene, sería pasada al tiro como por una gran película de Marvel. Solo que la gente se pone muy, muy, muy quisquillosa con esta película, porque encuentro que es muchísimo mejor que, no sé, el 50-60% fácil de las películas Marvel, que tienen muchos fanáticos y que dicen que son increíbles. Técnicamente encuentro que es mucho, mucho mejor. Pero encuentro curioso ese efecto. El efecto de me gustó pero no me encantó, y el hecho de que nos pongamos tan quisquillosos con Capitana Marvel. Me refiero, de toda la gente que he visto, he estado leyendo Twitter un montón. O sea, me refiero, estuve leyendo al menos 1 hora Twitter todos los días desde que la vi, para hacerme una idea de lo que la gente pensaba de la película. Y la gente se pone muy fan-escritor, que es un término que ocupamos harto. El fan-escritor es esta persona que
que realmente no escribe, que realmente no tiene conocimientos técnicos de escritura, no ha escrito nada, no tiene... Sí. Y no, ojo, y no te estamos, habla de la trama. Eso, no estamos menospreciando a las personas por lo que piensen y por sus opiniones, pero hablan como si supieran mucho del tema, en efecto, y realmente no. Realmente es solo un tema de afición, ¿cachai? Tú podías hablar mucho de música sin saber de música, pero de ahí a ser músico es otra cosa, ¿cachai? Y decir, no, pero mira, yo habría tocado la nota así cuando no sabía ni tocar el instrumento, es como un poco Barça de repente, ¿cachai? Entonces, ese es el efecto del fan escritor. Encuentro que el fan escritor para Capitana Marvel como que explotó. O sea, me refiero, es la cosa, el fenómeno. Entonces, Capitana Marvel es una película... Espera, ¿de qué trata Capitana Marvel? Sí, Marvel. De eso voy a hablar. Sí. Trata sobre la historia de Carol Danvers, que al principio de la película se nos presenta como Bears. Eso no es ningún spoiler. No, todos conocemos al personaje, al menos los hemos escuchado mencionar, me parece. Eso no cambia. De hecho, creo que lo dicen en el tráiler. Claro. Sí. Sigue la aventura de Carol Danvers a través de un viaje bien curioso cronológicamente. O sea, parte, esto es sin spoilers, ojo. La primera parte va a ser sin spoilers para que estén tranquilos. Parte en un mundo lejano al nuestro, muy ambientado como en Guardians of the Galaxy, como en todo lo que han construido con Guardians of the Galaxy en el universo Marvel. Ahí ocurren ciertos eventos que llevan a que Capitana Marvel termine en la Tierra y en la Tierra se desarrolla su historia, que es básicamente ella buscando la respuesta a un misterio, en una dinámica muy buddy cop, que es lo que se habla mucho, que se da con Samuel L. Jackson, con el personaje de Nick Fury. Claro, exactamente, con el personaje de Nick Fury. Aquí tienen que resolver un misterio que se está dando de una guerra intergaláctica entre dos especies alienígenas, que también son bien conocidas por la mayoría de la gente, que son los Kree y los Skrull. Y básicamente ella tiene que buscar una especie de respuesta a un enigma que ocurre tanto con su vida como con esta guerra. Exactamente. Eso vendría siendo como en sinopsis. Sí. Es todo un viaje en busca de una verdad. De eso se trata de Capitana Marvel. Así como en frío, digamos. En frío, claro. En frío. Sin spoiler de escenas específicas, pero la película tiene harto más que eso. O sea, me refiero... tiene harto más. Sí, tiene hartas partes que son muy comentables, que las vamos a comentar en la parte con spoilers. Después de que vean la película, pueden darle play a la otra mitad del podcast para que escuchen tranquilo y vengan a compartir impresiones. Por supuesto que vamos a estar, yo al menos voy a estar yo leyendo los comentarios y viendo todo lo que dicen. Sí, yo también. Importante. Yo también, sobre todo para mejorar después para el próximo capítulo. Claro, por supuesto. Entonces, ustedes ven la película y pueden comentar con nosotros todo lo que quieran en los comentarios, nosotros vamos a estar escuchándonos. Igual es una curiosidad grande, porque hay que tener en cuenta que últimamente los movimientos de izquierda... no fue una mierda el tiro. Ya dale con todo. No voy a decir nada malo, que últimamente los movimientos de izquierda han tenido una notoriedad mucho mayor que hace 10 años, ponele. ¿Ya? Y... Bueno, vamos a mirar la cresta, man. No sé si ir para allá. Ya, dale, sí, continúa. No, pues si no voy a decir no, si ya dije todo. No voy a decir nada malo. Sí. Y por eso me llama la atención de que se le ataque justamente con eso. ¿Cachai? Que después vamos a hablar de eso y yo tengo una opinión al respecto. Ya, pero yo creo que ya llegamos al punto. O sea, yo creo que ya llegamos al punto, ya pasamos lo del fan escritor, que es como el fenómeno más superficial del tema. Exactamente. Y ahora vamos a llegar al hate y al marketing, que están estrechamente relacionados. Con la parte del hate y el marketing, que yo creo que están estrechamente relacionados con el tema de esta película. Okay. Entonces vamos a hablar de un tema que bien... no es peliagudo ni nada. Vivimos en un mundo postcapitalista, me parece que eso es un hecho, no hay mucho que discutir ahí. Y el marketing es fundamental para la existencia de cualquier producto y para la existencia, en este caso, de una franquicia. Es el alma de la franquicia Marvel, parte es el marketing. Yo estudié publicidad, sí. Cabe recalcarlo. No terminé, pero hice más que la carrera técnica, hice harto rato de publicidad y aprendí un montón de cosas. Independiente, sin incluso eso uno puede perfectamente decir todo lo que acabo de decir. La cosa es que los productos, cualquier producto, la película es un producto, además de ser una obra de arte, son las dos cosas compartidas. Eso es lo curioso de las películas, precisamente, que son una obra de arte que además es un producto que hay que merchandear.
La manera en la que vendieron esta película es la polémica, es lo que genera la polémica. Sí. Me parece que eso es bien discutible hasta ese punto. Igual hay que recalcar que yo tuve marketing, de hecho, en cine. Mira, es parte de época. Cuando te venden una película, o en realidad cualquier producto que sea medianamente... Un producto de consumo. Sí, no, pero un producto narrativo. Un producto ya artístico. Claro. Ya sea un libro, una película, un videojuego. Te venden una experiencia. Más que una historia, más que una película, más que... Claro. Te venden una experiencia. Sí. Entonces vendieron esta experiencia a través a través de la polémica misma. ¿Cachai? Claro, lo vendieron a través de un movimiento social y de un fenómeno social. Sí. Que lleva varios años como subiendo y escalando, y ahora mismo está, yo diría, en auge completo. Exactamente. Hace poco tuvimos la marcha del 8M y ahí se pudo notar que la cuestión está en auge, de hecho. O sea, impresionado con las imágenes de todo el mundo de las protestas, fue bastante increíble. De hecho, curiosamente, esta película, por lo menos en Chile, se estrenó un día antes del 8M, o sea, el 7. Claro. Obviamente aprovechando todo el revuelo mediático del 8M, que tuvo una convocatoria gigante. Pero ¿por qué no se estrenó el 8 en el 8? Obviamente porque todas las mujeres iban a estar marchando, obviamente. Claro, yo creo que si tuviésemos acceso a mirar los números, la cantidad de entradas que se compró el 7 y la del 9 es mucho mayor a la del 8. Exactamente. Presentamos el tema en el fondo sin presentarlo. El tema con la película es el feminismo, que es el fenómeno social al que nos estábamos haciendo referencia. La vendieron muy agarrándose. El marketing tiene eso que es como medio maldito, que se agarra de cosas que son importantes sociales para vender productos. Sí. El caso famosísimo, por ejemplo, de Falabella con las poleras que decían ni una menos. Es como, loco, de Falabella. ¿De dónde salieron ustedes? O sea, no sé si era Falabella o París, pero era una multitienda que hizo eso. Claro. Esto es muy similar porque tomándose de eso, porque es indiscutible que se toma de eso, o sea, me parece que sería medio inocente pensar que lo hicieron solo por amor al arte. Hay varios intereses y hay personas súper capaces, eso yo creo que podemos decirlo también, súper capaces en el equipo de marketing de Marvel y de Disney, que ven para dónde van las tendencias y las macro tendencias, que en este caso estamos hablando de una macro tendencia, para sacar productos que apelen a esa macro tendencia. Básicamente su equipo de marketing, yo creo, ve que como está en auge va a tener una buena venta cualquier producto que traiga eso de aquí a los próximos 7 años, y van a darle duro con eso. Y de hecho se hacen pruebas y ellos ya han probado. O sea, Disney ha sacado multitud de productos, o sea, multitud de series, de animación, de películas que van al mismo tema, colgándose de la lucha, que es una cosa completamente rescatable y que no tiene que ver tanto con el marketing. El marketing se cuelga de la lucha social. Sí, de hecho recordemos películas de Disney ¿recientes, tú decís? Recientes, como por ejemplo Zootopia. Ya, Zootopia sí. Que se vendió también como Zootopia como una lectura una lectura racial a través de los animales. Claro, pero también tiene un tema de feminismo Zootopia. Sí, obvio, porque la personaje es una conejita indefensa que está indefensa entre comillas, está en un mundo de puros animales machos. La película habla de la depredación. Exactamente. En el fondo es el tema de la película. Animales grandes, pues, ¿cachai? Puros búfalos, puros chitas, puros... Claro. Pues tenemos Black Panther. Claro, que también se vende como una película... Con Black Power. Con Black Power, con conciencia social de raza. Y ahora tenemos Capitana Marvel. Y también podríamos decir los episodios recientes de Star Wars. Podríamos mencionar. También son un experimento. Claro. O sea, también son el fruto de un experimento. O sea, el experimento no va a experimentar con Star Wars. O sea, me refiero, ya es el resultado del experimento. Claro, eso está haciendo muchas series en Disney Channel, a lo mejor. Hartas series funcionaron bien, vendieron bien y terminaste haciendo que Rey fuera mujer. O sea, es una decisión consciente. Lo que queremos decir es que todo lo artístico que hay detrás de una historia no es menos, pero en el caso de un estudio AAA, siempre
hay decisiones ejecutivas y decisiones de marketing que influyen en la escritura. Sí, eso no está... Eso no... Sí, que para nosotros es una obviedad, pero para la gente no es una obviedad. Claro, o sea, no, pero eso está repensado, o sea... Así, obvio, así se mueve el cine. El cine realmente se mueve así, se mueve con intereses de personas que son tus productores en el fondo, y tú no puedes... Recuerden que te están pasando los 152 millones de dólares. Hay 152 millones de dólares en juego. Y eso es solo para que tú hagas la película, porque ellos para promocionarla van a meter al menos, yo creo, 400 millones más. No, por lo general el mismo presupuesto de rodaje, de producción. En total unos 304 millones de dólares. Por supuesto que van a meter la mano ellos, pues es como, es obvio, o sea, no puede ser que alguien crea que no. Pero bueno, si alguien lo cree, allá él. El tema es que así se mueven las películas, así se mueven los estudios AAA. Entonces, el marketing con el que te venden esta película, para ir cerrando, es una película feminista. O al menos pro-feminismo, ¿cachai? Y eso tiene un problema grave porque, y aquí me voy a meter a la espalda de los caballos, no me interesa. El fan de Marvel, en general, estoy hablando de un general por lo que vi en Twitter, por lo que me dicen los scores de todas las páginas importantes de scores de películas, como Rotten Tomatoes, como, ¿cómo se llama? IMDb. Como IMDb y todas las que son como las que uno siempre ve, Film Affinity, etcétera, podemos ver evidenciado que la temática de una película afecta directamente el recibimiento. A la opinión de la misma. Eso en marketing se llama goodwill, la buena fe. La buena fe del público. El público le tiene más buena fe a Iron Man, obviamente, que a Capitana Marvel. ¿Por qué? Porque Iron Man representa para el 70%, estoy tirando un número super carril, pero da lo mismo, del fan promedio de los cómics, una personalidad o una persona, más bien una persona freudiana, de lo que a ti te gustaría ser. Exactamente. Representa un tipo que, a pesar de ser nerd, gana poder porque sabe hacer negocio, es extrovertido, siendo que la mayoría son introvertidos. ¿Cachai? Todo ese tipo de cosas, uno tiene una proyección. Eso es lo que genera personas, y en este caso una persona freudiana, que básicamente Tony Stark tiene muy buen goodwill con la mayoría del fan del cómic. Pero Capitana Marvel tiene todo el mal goodwill que puede tener. ¿Por qué? Precisamente por eso, o sea, aquí no vamos a secularizar a nadie, ojo, tranquilidad, pero sí es cierto, y es sabido, es súper sabido, que los fans de cómic, así como genérico, muy genérico, estoy hablando aquí de estereotipo prácticamente. Del fan hardcore quizás. El fan hardcore, pero es que igual hay gente muy hardcore que tiene dos dedos de frente y no es así. Pero estamos hablando de la media quizás. Ese que se le llama el fan ciego. El fan ciego de los cómics, obviamente hombre. Y eso también tiene un porqué, o sea, el cómic ha sido marketeado durante varias decenas de años. Por hombres para hombres. Por hombres para hombres, independiente que tenga lectoras femeninas y autoras femeninas. Sabemos que el cómic americano es muy así. Eso sabía. De la misma manera que sabemos lo de los estudios AAA. En ese sentido, el fan más estereotípico del que estamos hablando, estamos tratando de poner las cosas bien así como positivistas, lógicas aquí, no nada de carriles. Ese fan específico tiene un tema con el tercer posicionismo, que se le llama, que hoy me estoy poniendo como Barken. No, pero básicamente que no le gustan los movimientos sociales. Aquí podríamos irnos muy en la freudiana, pero no lo vamos a hacer porque básicamente no quiero que me terminen matando en la calle mañana. No, pero tal vez en un futuro. Pero tienen un tema con las luchas sociales. En general no les gustan. Y eso es bien curioso, porque los superhéroes se supone que luchan por el bien. Pero si lo pensáis, un poquitito, en verdad el superhéroe defiende el status quo. Exactamente. El superhéroe nunca cambia la wea. O sea, eso sería como una especie de villano, o el superhéroe después de enfrentarse al villano. Vendríamos haciendo la tesis, la antítesis, la síntesis. Vendría siendo el final de la historia. Pero el superhéroe defiende el status quo. Defiende que las cosas se queden como están. El superhéroe clásico, digamos. En ese sentido, tiene sentido igual que a nivel inconsciente los fans de cómic, genérico que estamos hablando, quiero ponerlo todo el rato presente. Sé que hay gente que le gustan los cómics que no es así, muchísima. Mucha disculpa, poco. La cosa es que no les gusta el feminismo, les desagrada enormemente, y me parece que es bien sabido también. En ese sentido, todo el mal goodwill afectó la visión que todo el mundo va a tener de la película. A lo que me estaba refiriendo en un principio con el tema del fan escritor. Todos nos ponemos tan quisquillosos con la película porque es un tema tremendamente político. Ser quisquilloso con la película es un tema político, me refiero. Tú no podrías tratar la película con ligereza, no, socialmente. No podéis decir me gustó o no me gustó porque sí, porque no. No,
es una película que es como estas preguntas de cuando tú pensáis que hay una respuesta correcta. Que es como, ay, no sé, y da una respuesta súper técnica, siendo que no tenía idea. Como claro. Ese tipo de cosas que ocurren en la calle, no sé, cuando a la gente le preguntan ¿de qué color el cabello blanco de Napoleón? Y la gente en vez de decir blanco dice, ay, no sé, porque la historia, no sé qué, porque se van en otra... Porque cuando te da la impresión de que hay una respuesta correcta, de que tenéis como una especie de obligación social de responder bien, sacáis tu avatar, así como tu persona más juiciosa, sacáis tu Antón Ego. Sí. Sacáis tu Antón Ego interior para criticar las cosas. Eso es lo que ocurre. Yo creo que por eso ocurre este efecto del fan escritor tan exagerado con esta película. Por eso creo que los scores son tan bajos. Por eso creo que comparado con otras películas de Marvel es muy muy buena. Pero que no vamos a decir que es increíble solo por este tema social. No. Todo esto desencadena en esto. Y eso también es culpa de la gente que hizo la película por marketear la película así, sabiendo el que... No, yo no creo que exista el género superheroico, pero me voy a referir a él como tal, sabiendo que es una película de superhéroes. Es un tema que la hayan marketeado así, ¿cachai? Es un riesgo que tomaron en el fondo. Pero igual la película funcionó bien en temas de venta, pero de que generó roce. Escozor en el público y en la crítica especializada en una gran parte de la crítica especializada también. Por supuesto. O sea, en el fondo la película divide la agua. Es como tú decís, ¿qué te pareció Capitán Marvel? El mar para un lado, el mar para el otro. Sí, es como un efecto similar. Entonces, por eso que todo el mundo creo que le dio un score tan bajo y que se ponen tan técnicos al momento de hablar, a pesar de que no sepan. No, que la trama esto, que la trama aquello. El primer acto me gustó. ¿Cuándo? ¿Sabéis lo que tuve un acto? Ya, pero no importa. Sí. Hay gente la trama está mala. Y ahí sacan unos sudales interior. Dime la definición de trama. Sí. Bueno, maravilloso. Yo creo que eso explica, a mi manera de explicarme al menos, el efecto social que tuvo la película en cuanto a cuando alguien te dice, dame tu opinión de Capitana Marvel. No es una pregunta tan simple, no es para nada simple. Entonces, nosotros también estamos afectados por este fenómeno, evidentemente. O sea, obvio que sí. O sea, nosotros no por ser guionistas o por saber de psicología y de marketing, estamos fuera del mundo, seguimos siendo parte del mundo. Es como onda, como yo siempre digo, el chef también come papas fritas. Y la persona de marketing también sabe que el Starbucks vale callampa, igual toman Starbucks. Entonces, no estamos fuera, estamos fuera del mundo. Y también fuimos afectados por este fenómeno. Y en base a eso, ahora vamos a dar nuestra opinión. Full spoilers, yo creo, sobre la película. Ahora sí. Aquí yo me puedo explayar mejor. Sí, aquí yo quiero hablar de dos temas particulares, siguiendo con el tema de la polémica. Que es la carga valórica de la historia y el arte versus el popcorn, que fue como le puse. Sobre el arte versus el popcorn quiero que te explayes en un principio, porque es más cine, es más tu tema, ¿cachai? Entonces quiero que me hables sobre la cinematografía y todo el cine de la película. Partamos con eso. Mira, esta dupla de directores viene del cine independiente. ¿Ya? Han hecho películas muy buenas que yo no me acordaba de. ¿Alguna conocía? No. Ya. Películas buenas que ve gente que ve películas indie. Sí, exactamente. Películas que se estrenan en el Festival de Sundance, pero nunca acá. Películas como Sugar, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza. Ya, me suena pero no la he visto. Sí, me refiero que la escuché comentar, así que me imagino que si al menos genera una impresión debe ser buena. Sí, entonces uno no hace más que preguntarse por qué este par de directores de películas indie llegan a dirigir una mega producción como la cuatriple A. Claro, una super producción como una película de Marvel. Entonces, cuanto a la estética, la cinematografía de la película, no tiene ninguna identidad. Ya. O sea, Yo pensé que iba a decir que tenía sus aciertos y sus desaciertos. Sí, o sea, pero, a ver. Ya. Expone, sí, o sea. Es igual que cualquier otra película de Marvel estéticamente. Ya, no necesariamente algo malo. No, porque Marvel tiene su sello, ¿cachai? Sí, o sea, no tiene una paleta de colores. Sí, incluso. de hecho, para mí una de las mejores películas de Marvel es Ant-Man. Ya, la 1. La 1, escrita por el dios Edgar Wright. Pero aún así no vaya a estar en lo correcto con ese apellido. Claro. Sí sé que no se escribe así, pero jodorowskianamente claro. Se llama Edward Wright. Bueno. Que esa película, imagínense si lo hubiese dirigido él, porque él fue despedido. Es un experimento. Claro, fue despedido de la producción por diferencias creativas. Aún así figura en los créditos como guionista. Se nota su mano, se nota su humor, pero es súper él. Pero en la estética hay una secuencia específica que esto es Edward Wright. O sea, es él. Pero es porque está escrito y está
pero él escribió el guión junto a un equipo también. Sí, obvio. Pero tiene su imprenta marcadísima. Pero aún así, estéticamente no es para nada Edgar Wright. O sea, claro. salvo en algunos momentos que se nota por la prosa, digamos, por el guión. Aquí pasa lo mismo. Esta película que está dirigida por una dupla de directores que vienen del cine independiente, parece no tener el sello distintivo de estos dos directores. Salvo en una escena. ¿Cuál? Y es por un detalle muy mínimo. Aquí vienen spoilers. Sí. ¿Alerta spoiler? Sí, pero no. Minor spoiler. Sí. Yeah. Hay una parte donde Carol Danvers va a la casa de una amiga, de una vieja amiga, y ella descubre la verdad. Ella descubre la verdad que ha estado persiguiendo durante toda la película. Esto es punto de flexión media de la película. Sí, exactamente. O sea, en español es la mitad. Sí, en la mitad de la película. Ella, al descubrir la verdad, sale de la casa enojada, pero con algo de miedo, obviamente, porque ha descubrido que toda su existencia está basada en una mentira. Sí, fue una reacción bien curiosa esa. Sí. O sea, me llamó la atención la actuación también. Sí. Y el guión. Pero aquí yo quiero resaltar el punto de la puesta en cámara. Ya. ¿Por qué? Pero está grabada en cámara en mano y con luz natural, que es rarísimo en películas de Marvel. Uno podría citar, no sé, Capitán América, Civil War y Soldado del Invierno, que tiene secuencia en cámara en mano, pero están súper pensadas. Esta no. Esta se nota que dijeron, bueno, hagámoslo cámara al hombro, yo sigo y sigamos a Carol. ¿A cuál es la secuencia específica? Para que la gente que no cache tanto de cine, para que cache qué es cámara en mano, específicamente. Cámara en mano. Entiendo que es sin trípode, pero me imagino que tiene algo más específico que eso. Es cuando la cámara va al hombro, pero se le dice cámara en mano porque por lo general está apoyada en el hombro, pero también está con la mano, con las dos manos. Que no vaya en ruedas ya es cámara en mano. O sea, sí, y la secuencia específica es una donde la van siguiendo. Sí. O sea, toda esa escena completa. Y ahí yo digo, bueno, aquí están los directores. Aquí están los directores, exactamente. Aquí les soltaron la correa, ¿cachai? Y bueno, para muchos puede ser una tontera, ¿cachai? O sea, es una cosa al menos muy minuciosa de ver. O sea, si alguien lo notó, era una cosa minuciosa. Claro. Pero tenemos que entender de que los directores, o los grandes directores, tienen un sello, tienen una caligrafía al momento de filmar. Claro. Una película de David Fincher, por ejemplo, no se parece en nada a una de Scorsese. No. No, sé lo suficiente de cine, al menos como para cachar que eso no. ¿Cachai? O el mismo Scorsese no tiene nada que ver con estos dos directores de cine muy indie, ¿cachai? Claro. Entonces aquí se nota la caligrafía de estos dos directores. Pero ¿sabes qué? Independiente que uno se pueda apreciar desde el punto de vista de que tú sabís lo que está pasando, que sabís lo que es una cámara en mano, etcétera. Sí. Fíjate que a mí me produjo un efecto. Siempre cuando hablamos de estructura y cuando hablamos de principios de guión, de que no es necesario, de hecho, que no es recomendable que el espectador o el lector lo entienda o que lo sepa. Solo que lo sienta. Sí, no, pero es que por eso, mira. Ojo que yo lo sentí. Sí, ojo que cuando pasó eso que tú estás describiendo, yo sentí algo distinto. Sí, es que aquí voy a resaltar algo, que poner cámara en mano no es una decisión de... es que se ve choro, ¿cachai? No es una decisión tomada a la ligera. Que tuviese cámara en mano justo en ese momento es una decisión súper acertada y súper valiente, viniendo de... Valiente entre comillas, digamos, porque tampoco es que te vayas a jugar la vida en eso. No, tampoco, sí. O sea, no vayas a arruinar la película claro, por eso. Pero una decisión valiente en el sentido de que, salvo en ese momento, la película no era así, ¿cachai? Claro. Y eso es porque el personaje está en una inestabilidad tremenda, entonces por ende la cámara también está inestable, ¿cachai? También está, entre comillas, sucia porque está grabada con luz natural y no con luces con grandes aparatos de iluminación. Entonces yo digo que esa es mi escena favorita de la película, de hecho. Bueno, es como te decía, independiente que uno no lo sepa, yo sí lo sentí. O sea, tú me nombraste la escena y me acordé del tiro porque a mí me llamó la atención, no cómo estaba dirigida, sino que en ese momento sentí algo distinto. Claro. Eso sí ocurre, o sea, ocurre que hay cosas técnicas que uno no puede ver, al menos, por ejemplo, yo no vengo del lado del cine como tal, pero que sí las sentí. No sé si a los espectadores, por ejemplo, o a los ¿cómo se le llama a la gente que escucha un podcast? Escuchas. A los escuchas también les llamó la atención. Sería bueno que lo comentaran, si es que se acuerdan ¿saben de qué escena está hablando Vicente o no? Después de que la vieron, por supuesto. Y si también les llamó la atención o no. Súper sinceramente. Yo creo que se van a dar cuenta porque
El resto de la película es súper efectista, es súper... que no digo que esté mal ni bien. No, es más bien plano, no en un sentido de malo ni de aburrido, es plano en un sentido de sin personalidad. Sí, exactamente. Impersonal, en el fondo. Pero llega este momento que es súper naturalista, es súper... cine indie, pues, bueno. Ya, es cine indie, sí, no, sí, eso es en el fondo. ¿Cachai? Incluso la misma escena, como está escrita, si tú le quitáis todo el contexto sí, de superheroico y Guerra Intergaláctica, pasa piola como una escena de una película indie sobre una mujer con amnesia que creyó toda la vida que era una cosa y se da cuenta que era otra. Exactamente. Claro, toda la vida, 6 años, digo. Claro, pero ella cree que es toda la vida claro, también. Claro, es toda su vida, pues se nos acuerda del resto. Ya, pues. ¿Y qué otro comentario sobre la cinematografía tenías? Yo me había dicho, o sea, me había dejado ver, porque no hemos comentado nada de la película, mucho más. ¿Cómo qué? No sé, pues a ver, un tema importante, y aquí viene alto spoiler. ¿Qué te pareció el CGI de la película? Los efectos especiales, tanto el 3D como los efectos de los poderes. Correcto. O sea, a mí me sacó. En 2 ocasiones. A mí también. En dos ocasiones muy importantes me también sacó lejos. A mí cuando creo que fue cuando estaba cayendo Capitana Marvel a la Tierra. Eso fue en el clímax de segundo acto. Exactamente, ahí fue como... que cuando Capitana Marvel en algún punto viene cayendo. Sí, se nota que la Capitana está hecha en CGI. Es un PlayStation 2, o sea, ni siquiera yo creo que en PlayStation 2 tirando para 1. Es un efecto malo, muy malo, que a mí me sacó. Yo estaba emocionado con la escena y me sacó, pero lejos, así. Sí, a mí igual yo dije, uff. Y justo antes de eso, o sea, un poco antes de eso, como unos 15, tampoco tan antes, 15 minutos antes de eso, en el momento de crisis, en lo que es parte de guión, que vendría siendo cuando ella se enfrenta a la superinteligencia, ¿te acordás de eso? Sí. También hay un momento donde la tiran a una pared y es un alto CGI, o sea... sí, es como del tiempo de Matrix, así como... Sí, es como muy Matrix 2, sí. Se parece mucho a Matrix 2, sí. Me recordó eso. Y eso está mal, po. O sea, de hecho, ¿cómo te puede recordar a Matrix 2? A mí cuando primera vez te presentan la inteligencia artificial, ese espacio medio cibernético. Un espacio medio onírico. Sí, onírico / cibernético. Al principio dije... como Cyberglam. Sí, a mí me sacó. Al principio dije, me sacó. Pero... Era un poco consistente con la visual, pero no me sacó. A mí me sacó, pero igual puede tener un porqué. El mundo se ve súper falso y plástico, porque obviamente una simulación... Es una simulación por computadora. Exactamente. Entonces, claro, pero uno pensaría que los Kree tienen mejor gráfico que PlayStation 2. Pero por eso yo puedo entender claro, que se ve así. Tienen al menos podría alguien buscar una quinta pata y decir una justificación al respecto. Claro. Sí, pero en el fondo, esos 2 puntos al menos de CGI... Pero te saca. Sí. Y también hay que racionalizarlo para justificarlo. Sí. ¿Cachai? No. Así que... A mí me rompió la inmersión brígido eso de la crisis y del el clima del segundo acto, que es cuando cae. Y es súper importante porque tú tienes que estar poniendo atención al guión, no a, oye, la hueá falsa. No, ¿cachai? Entonces es un error y un encuentro grave. O sea, ojo, los CGI en las películas AAA lo hacen varias productoras. Sí. Obvio. ¿Cómo se dice esto cuando tú delegas mucho de la producción, sobre todo lo del 3D, a varias compañías que si yo se concesionará o se harán un concurso, que si yo, que bueno. Alguien se lleva las cosas de Marvel y hay compañías mejores que otras. Y también le pagáis más a unas que a otras. Y a algunas les pedís más tiempo que a otras. Y en ese sentido, tú tenés que elegir como director. Ojo, yo no soy ningún director, pero yo estoy seguro que esto tiene que ser así. ¿A cuál le vaya a dar qué escena? Porque es más importante. Y esas 2 escenas son súper importantes. Y hay escenas mucho menos importantes que tienen mejores efectos. Sí, esa fue una mala decisión. Yo no creo que de los directores, más bien del estudio en sí. Ya. Los directores, es que yo, como te digo, los directores son bien marionetas. Sí, o sea, hacen la pega nomás. Claro, son director asistente. Sí, en estas películas, en estas grandes películas de grandes presupuestos, solo se encargan de llevar a la pantalla la weá nomás. ¿Cachai? Claro. Yo sé que un director asistente no es eso, pero se le suele llamar director asistente, al menos en el mundo del cómic, a cuando un director hace un storyboard que está fijo y tú no puedes cambiar nada. ¿Cachai? Claro. Como, grábame esto justo así. Claro. Tú eres como una especie de robot. Así. Claro, en muy pocas películas hay una experimentación, pero obviamente es supervisada y muy supervisada por el estudio. Ojo que en este caso el storyboard del que estamos hablando, que posiblemente era muy fijo, el storyboard, para la gente que no cacha también, es un documento visual que básicamente contiene
mantiene las escenas de toda la película o de la producción, dibujadas de principio a fin y con efectos de cámara y de sonido. Sí. Entonces es una cosa bien específica sobre cómo grabar. Entonces, yo creo que pero ellos fue también metieron mano en el storyboard. Me refiero, yo sé que no son los artistas, pero el storyboard se hace en base al guión. Y ellos también escribieron el guión, los directores. Sí, pero por eso te digo entonces, que... igual podrían haber previsto esto. Yo encuentro que es un error, es insalvable. Sí, es un error. Pero yo creo que tiene que ver más con el estudio, que es los que ponen la plata. La razón, sí. Porque esto siempre va a pasar, y siempre pasa, sobre todo en la animación. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en capítulos de no sé, de anime, ¿cachai? Claro, que hay una escena que está, pero uff. Sí, por ejemplo, en Dragon Ball, el Dragon Ball Super. Tenías que ir para allá. Sí, por ejemplo, en Dragon Ball Super está animada como el hoyo. Al principio, luego va mejorando. Los primeros 12 capítulos están animados como el hoyo. Pero el último capítulo está animado, pero la zorra. Está muy bien animado. Y lo mismo pasó con Naruto, con la pelea final entre Sasuke y Naruto. El capítulo final, que está muy bien animado, tiene bueno, unas propuestas increíbles. ¿Dónde hay mala animación en Naruto? El mundo lo habla y yo no lo encuentro. Puta, tampoco soy tan fan. Pero en algún momento hablaríamos de buena animación, mala animación, pero yo creo que con un invitado que haga animación. O sea, porque ahí estamos meando fuera el tiesto, razonando fuera del recipiente, como dice el Lelutier. Sí, pero a lo que voy es que hay escenas que, obviamente, por su complejidad y por su espectacularidad, tienden a tirar todo el presupuesto ahí. Entonces ahorran en lo demás. Aquí hicieron lo contrario. O sea, invirtieron todo el presupuesto en todo lo demás, salvo en estas escenas que son las más importantes. O sea, de hecho, a mí me parece, insisto, yo no soy un gran cinematógrafo, para nada, pero que esto se podría haber grabado con efectos prácticos. O sea, con efectos, colgar a Capitana Marvel de un hilo en una pantalla verde y ponerle un ventilador debajo. Sí. Y hacer como que iba cayendo y hacer el fondo con CGI. ¿Por qué hacerla a ella con CGI? No lo entendí. Sí, ¿cachai? A lo mejor... ¿Cachai? Que eso, algo así se podría haber hecho. O sea, yo creo que una persona con más experiencia en cine te puede decir, a lo mejor eso no es la mejor opción, pero se podría hacer tal. Sí, pero hacerlo todo con 3D, y que a rato, y recientemente me pasa mucho en el cine, sobre todo con películas de superhéroes, me da la impresión que estoy viendo un videojuego, ¿cachai? Claro. Que es como tantas escenas 3D sin actores, que es como, ¿qué está pasando acá? O sea, es como... Claro. De repente estoy en un PlayStation. Yo creo que... Pasó. O sea, pasó, Pasó. Bachelet. No sé, yo no tengo nada que defender. O sea, bueno, una película, ¿qué voy a defender? ¿Cachai? Claro. Pero no, yo lo que voy es que yo creo que los directores no tienen la culpa aquí, sino el estudio. El estudio tomó una mala decisión, quizás a lo mejor problemas de agenda con la actriz que no podía ir justo a esa grabación, no podía ir. Te voy a hablar de una escena específica que yo creo que le hizo ruido a harta gente. O sea, en Twitter, te dije que lo estuve leyendo mucho, esta escena era bien comentada y es una escena del final que nos va a llevar a nuestro próximo tema, a varios de nuestros próximos temas. Esta escena particular porque me parece bien peliaguda. Y aquí viene alto spoiler, ojo, tápense los oídos si no han visto la película y tápense los oídos por los próximos 20 minutos. Sí, no, vayan ya sabéis. Vayan a ver la película, después vuelven hoy. Sí, sabéis que ya a partir de ahora puro spoiler. Okay. Sorry, pero... La escena de la crisis cuando ella se para. ¿Ya? ¿Te acordáis de esa escena? La secuencia con varias escenas de su infancia donde ella se va parando cada vez que se cae. Sí, ya. Bonito eso. Quiero que me hablé. ¿No te hizo ningún ruido? ¿Pero estéticamente estamos hablando? ¿En cualquier sentido? No, precisamente. Fíjate que en Twitter harta gente le hizo ruido a esa escena, a mí también particularmente, por un detalle, o sea, una minucia, pero que no puedo evitar que me hizo ruido. O sea, la actriz, a mí Brie Larson me gustó mucho su interpretación, bastante. Entonces, las 2 o 3 escenas donde salía ella en el flashback, a mí no me molestaban, me gustaba la cara que tenía cuando se paraba. Pero la primera niña, la actriz, que es una actriz niña, que es una niña muy pequeña, como de unos 6, 7 años, probablemente, en la playa, tenía una cara de enojada que me pareció muy fuera de tono. Sí, me sacó ¿verdad? Un montón. O sea, a mí no me sacó. Y todas las otras, porque habían otras actrices niñas que lo hacían perfecto. Y era como, ok, me paro, sigo, ¿cachai? Como resiliente. Sí. Pero la primera no tenía cara de resiliencia. Y se ve una cosa sutil, de tono, ¿cachai? Como gris, rojo un poquitito y rojo vermillón del otro, ¿cachai? Una cosa muy, muy sutil. Pero la expresión de la niña me sacó mucho, porque la niña tiene una cara de Thanos, así como una cara de enojo, como... me paro, conche mi... No, ¿cachai? Claro. No, es verdad. No me gustó. Ese clip, o sea, ese shot específico, no me gustó. Y me sacó mucho, porque yo estaba disfrutando
la escena de ella parándose, también lo encuentro muy bonito, lo encuentro genial, pero es que la actuación de la niña me sacó brígido, me pegó una cachetada. No me gustó eso, ¿cachai? Y vamos a tener que hablar ahora, obviamente, que no quiero quedar así como en el aire, de la sonrisa. Un tema también, ¿por qué un tema esto? No entiendo. De la sonrisa de Capitana Marvel. Porque quiero ¿Por qué es tema? Yo no estoy muy informado. Quiero especificar algo. ¿A qué me refiero con que no me gustó la actuación de la niña? No solamente porque no estuviera sonriendo, o sea, eso es una estupidez. No me gustó porque encuentro que no era ad hoc con lo que estaba ocurriendo. Lo que estaba ocurriendo es que creo que el papá la votó. Tú no te parás con esa cara cuando te vota tu papá, ¿cachai? O sea, me sacó porque encuentro que el acting estaba incorrecto para lo que me estaban diciendo. La dirección de actores falló ahí. Claro, pero el resto de las escenas de la misma toma, que son varias tomas, están geniales, me gusta. Y la varias tomas a través del tiempo. Claro, y la escena de en sí misma me gusta mucho. Sí. Pero tiene ese detalle. Es una secuencia, no una escena. Pero dentro de la polémica estaba que... claro, una secuencia. Sí. Dentro de la polémica estaba el hecho de que a Capitana Marvel en los pósters no se le veía sonreír. Ojo, déjeme explayarme, no saquen la horquilla. Y alguien puso, arreglé a Capitana Marvel, fue un meme muy famoso en Twitter, que le puso una sonrisa. Ya. Y obviamente gente respondió y le puso sonrisa a todos los pósters de Marvel que tienen, o sea, todas las películas, que tienen lead hombre. Ya. Porque ninguno está sonriendo, ¿cachai? No, pues. Ninguno, pues. Pero a Capitana Marvel se le exigía, en Twitter al menos, había un grupo de personas que decían, no me gusta porque no sonríe. Pero si sé que para nosotros es una obviedad, pero sigue siendo un tema, ¿cachai? Porque por algo lo nombraban tanto. ¿Por qué se le exige sonrisa? Quiero especificar que lo que yo me refiero con la niña no es a eso. No es a que la niña no tenía cara simpática, ¿no? Sino me interesa que la niña busque agradarme, ¿cachai? Claro, la actuación se pasó unos varios puntos era de enojar. Sobre reaccionaba. Sí, exactamente. Y eso me sacó de otra escena importante. Ya van 3 escenas importantes donde yo no quería salirme de la película. Yo fui con toda la intención de meterme en la película, sin inmersión absoluta. Y esas 3 escenas me sacaron involuntariamente, ¿cachai? A eso específico me quería referir. Y ya sobre si hay gente que le molesta Capitana Marvel porque no sonríe, péguense un tiro. Miren chicos, la verdad, la película está súper bien. De hecho está como al nivel de Iron Man 1, diría yo. Sí, o sea, me refiero, perfectamente los podemos poner al lado perfectamente los podemos poner al lado y no es tanta la diferencia entre la una y la otra. Puede que alguna tenga unos puntos fuertes en un lado y otra tenga unos puntos fuertes en el otro. Claro, sobre todo en temas de CGI, quizás, porque claro... ¿Sabes que está mejor el CGI de Iron Man 1? ¿Tú decís? No, pero es el CGI de verdad que no me gustó. Pero yo encuentro que hablamos harto de los fenómenos sociales de la película. Ahora nos falta hablar de un tema más macro, más bien filosófico de la película, que es la representación de los valores en las historias. Sí. ¿Por qué? Porque también escuché a gente decir no quiero ser despectivo, pero voy a ser despectivo igual, no me interesa. Esta tontera de es una película nomás. ¿Qué te merece esa frase? Pero, a ver, ¿en qué contexto se dice? ¿Como quitemos la importancia a la película o no te enojís tanto, weón, en una película? No, claro, ahí estaría, digamos, más bien. O sea, no apela a tu madurez, es todo lo contrario. Apela a tu... para bajarle el perfil a bajarle el perfil a cualquier cosa. O sea, y también hay gente que dice que la película, en verdad, no tiene una carga feminista o que sí la tiene, etcétera. Pero calmado. Porque las películas no pueden tener esa capacidad. Hay gente que lo discute aún hoy en día, o sea, y es harta, no es poca. Ya. Por eso lo quiero tocar. Bueno, yo voy a decir que se aprobó un proyecto de ley aquí en Chile gracias a una película. Claro. Las películas y todo acto, en realidad, todo acto humano tiene un fin político. Ya, expláyate en eso a lo mejor. Yo al ponerme, estoy un ejemplo mundano, al ponerme esta polera que es de Star Wars, es un acto político. Por supuesto. Que yo estoy diciendo, bueno, me gusta Star Wars, ¿cachai? Y eso es una postura política, aunque suene estúpido. Claro. ¿Sí? Hay gente que dice que también... De hecho, esto lo escuchamos mucho de Star Wars. Que Star Wars es una película nomás. No. No, Star Wars... Ojo, no nos hemos ido del tema. Seguimos hablando de Capitana Marvel. Sí. Ya, pero no hablemos de Star Wars, hablemos de Capitana Marvel. No, si me da lo mismo que hagáis un excursus a Star Wars. Solo que tiene que ser con un punto específico. Sí, el punto es el siguiente, a ver. Etimológicamente hablando, etimológicamente quiere decir el significado de la palabra. Sí. Política viene de griego polis, sí. ¿cierto? Del movimiento o de los asuntos de la polis. Polis es ciudad, es un tipo de ciudad griega, que es una ciudad-estado.
hoy por hoy le llamamos metrópolis a las ciudades grandes. Nosotros mismos en Santiago de Chile, esto es grande Santiago, vivimos en una metrópolis, ¿verdad? Sí. Entonces seguimos viviendo en una polis. Sí. Política es todo aquello que concierne a la polis. Cualquier cosa que trate sobre algún tema de algún miembro de la polis, o sea de la ciudad, es política. En ese sentido es súper obvio decir que cualquier cosa es política. Obvio. Porque todo nos concierne a todos de la polis, ¿cachai? Por eso no podemos Entonces, en ese sentido, no podemos pretender que una película calmado, ni siquiera he llegado a eso. Una frase, un statement, es político. Las decisiones de cómo nos cortamos el pelo, de qué ropa usamos, son políticas. La música que escuchamos, si lo decimos o no lo decimos en público, el celular que traemos, todo eso también es política. Y da para muchos temas políticos. Y las obras audiovisuales, ni siquiera, las obras narrativas como tal, son tremendamente políticas. Son, exactamente. De hecho, uno de los métodos de persuasión más avanzados y sofisticados que existen. Sí, a eso quería llegar. No sé si todos saben, pero... Yo no sé si esto será delito. No sé si todos saben, pero el gobierno nacional socialista nazi de Hitler usaba el cine yo cantando el de Estados Unidos. Usaba el cine para adoctrinar a la población, glorificando la figura del hombre ario, glorificando la guerra, glorificando el movimiento en sí, la naturaleza bélica de los alemanes, con todo lo de Wagner, con todo lo de las películas sobre el gobierno el origen de los alemanes, todo eso. El gobierno de Stalin también lo hizo. Los estadounidenses. Bueno, los cómics son la versión estadounidense de la weá nazi que tú acabas de nombrar. Sí. Capitán América nace como una exaltación. Una respuesta al nazismo. Claro, si esto le pegaba a los nazis en un principio, ¿cachai? Entonces, que un fan de cómic te diga que una película es una película es que es para cortarte las manos, ¿sí? Una cosa de loco que estés hablando. Sí. Incluso las películas que tú puedes decir, no, esto es una weá. Por ejemplo, las de Adam Sandler. Las de Adam son terribles políticas. Son terribles políticas, weón. Son terribles fachas esas weas. La palabra que te tiraste. Pero sí, o sea, son súper fachas. Sí, po. Porque... De hecho, hay que recordar que Adam Sandler es... republicano son los fachos. Es republicano, es militante del Partido Republicano. No, pues sí, las películas de Adam Sandler son básicamente... Así que no nos tomemos tan a la ligera a las películas, weón, porque... Pero calmado, mira, si te da una weá mucho más simple, o sea, me refiero de lo simple a lo complejo, en todos los espectros, los chistes son políticos, por eso que la weá del Festival de Viña queda la cagada con los humoristas, porque el humor es muy político. Sí. El humor se trata de decir verdades. Sí, pero no es decir, los políticos roban. No. El humor se trata de decir insights, lo que se llama en publicidad y en inglés, que en el fondo se puede traducir rough como verdades. Y las verdades son relativas a quien las escucha. Las verdades son acuerdos en filosofía positivista lógica. Sí. Entonces la gente tiene que estar de acuerdo con el humorista en qué es verdad. Si la gente no está de acuerdo con la verdad, no se ríe. Eso es lo que pasa con los humoristas que fracasan. Exactamente. Es uno de los factores, digamos, porque también los paraverbales son importantes. Claro. Pero uno de los factores más importantes es que lo que tú estás diciendo, los insights que te estáis tirando, un insight que vendría siendo como... los taxistas son fachos. ¿Ya? Es un insight, porque puede ser verdad o no. Yo no digo que sea verdad, pero es una cosa que todos más o menos como que tenemos en mente y nos puede dar risa. Como, claro. Sí son. Eso es un insight, eso es una verdad que compartimos. Si tú no estás de acuerdo con los insights que yo estoy tirando, no te vayas a reír. Entonces el humor es tremendamente político. Aristóteles, que es el loco que escribió el principio de la teoría que nosotros manejamos para hacer los talleres de guión, para hablar de películas, para aprender a escribir, empezó a escribir sobre narrativa porque le parecía que, de hecho, que la polis se guiaba por las obras de teatro que estaban ocurriendo, ¿cachai? Cuando había una obra de teatro particular, la política de la polis Atenas se afectaba. Entonces Aristóteles dijo, esta cuestión es mega importante, tengo que escribir sobre esto, ¿cachai? Sí, de hecho, Vladimir Prop escribió un libro llamado Psicoanálisis del cuento, de los cuentos clásicos infantiles que todos conocemos, la Caperucita Roja, la Hansel y Gretel, los cuentos recopilados por los hermanos Grimm. Y descubrió, al menos postuló que estos cuentos para niños servían para explicarles o para
resguardarlo de los peligros del mundo exterior. Porque, por ejemplo, en Caperucita Roja, por no hacerle caso a su mamá, desata todo lo que pasa, porque se va por el camino incorrecto, se topa con el lobo. O sea, literalmente no hacerle caso a tu mamá e irte por el camino incorrecto. Exactamente. No, pero sí, a ver, ¿cómo lo puedo explicar de la manera más simple posible? O sea, me refiero, Shakespeare también tiene que ver con la reina Isabel, si no me equivoco. El teatro isabelino, el teatro de Shakespeare. Que la reina Isabel fue la que fundaba la mayoría de las cosas, y porque sabía que las obras de teatro de Shakespeare tenían mucho que ver con la política, ¿cachai? Eso lo hicieron los nazis, eso lo hicieron la URS, eso lo hizo Estados Unidos con el principio de los cómics y con el pulp, sobre todo con el pulp, la Fu Manchu con el tema del miedo a la gente asiática que querían poner la gente, o que todos los enemigos de James Bond fueran rusos, etcétera. Sí. Todo eso, que Rocky en la 4 se enfrentara a un ruso. Todo ese tipo de cosas son pura política, pero pura y dura. De hecho, la cosmogonía, o sea, ya me tiene una palabra así, calibre 50. Las historias, en el fondo, que es lo que dice Nietzsche en... Pero mira para dónde nos fuimos, loco. Pero lo que dice Nietzsche en El origen de la tragedia es que, en el fondo, nosotros los seres humanos escribimos o contamos historias, porque antes no se escribían, se pasaban de persona a persona, para darle sentido a nuestro universo. Sí. ¿Cachai? Por eso que las tribus antiguas se contaban historias en el fuego, es una de nuestras tradiciones más antiguas, contar historias, porque eso justificaba cómo funcionaba el mundo, si es que tú estabas bien o estabas mal, si es que nuestra tribu estaba bien o estaba mal, por qué no ocurren las penurias, por qué no ocurre la alegría. Es la manera que ellos tenían de justificarlo, era a través de historias. Y eso solo se volvió más sofisticado con el tiempo. Claro. Pero si tú le haces un psicoanálisis a cualquier historia, y estoy hablando de un psicoanálisis a un nivel bien carril, o sea, ni siquiera es como que tenga que estar 15 años estudiando la cuestión, no. Estoy hablando de hablar con aspecto psicológico junguiano. Jung es un autor de cualquier historia, y tú vas a cachar que en efecto tiene una lectura política brutal. Sí, de hecho, Star Wars, por ejemplo, el hecho de que Luke es el protagonista, en los buenos de la... Mira, primero, Star Wars nace durante la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y es un homenaje al pulp. Sí, pero tiene unas declaraciones totalmente... Anti-pulp. No, totalmente visibles. El hecho de que los Jedi usen sables de láser azul, y los Sith rojo comunista, o rojo nazi también puede ser. Sí, pues cruza el imperio, una cruza entre nazi y URS. Sí, los nazis comunistas, como decían los nazis comunistas. ¿Cachai? Entonces es totalmente una declaración de intención. El héroe rubio con el sable azul, vestido de blanco al principio. Sí, pues. ¿Cachai? Enfrentándose a un general. A un... Y es curioso que, por ejemplo, aquí en Chile, Star Wars se lee de dos maneras. Tú podés sacar dos visiones distintas de la película dependiendo de qué lado político está el espectador. ¿Ya? Los que están más a la izquierda ven a los rebeldes como el equipo o la fuerza antagónica hacia Pinochet. ¿Cachai? Sí, me parece que lo he escuchado. Sí, y por el otro lado, la derecha ve como a los rebeldes como unos subversivos. Sí, pues. Ve a los rebeldes como ellos se identifican con los rebeldes porque ellos derrocaron al gobierno de Allende, pues, bueno. ¿Cachai? Allende vendría a ser... Sí, Allende... O sea, ¿quién es el imperio? Pinochet o Allende. Claro, esas son las dos lecturas que se pueden sacar en este país. Y ojo, a nivel consciente o inconsciente. Sí, exactamente. El punto con el tema del psicoanálisis de la historia y con los valores de la historia es que no es consciente. Y eso es precisamente lo que la hace peligrosa y lo que la hace efectiva. Por eso que el Führer la ha ocupado. O sea, si alguien te dice, oye, apoya al imperio, tú vas a decir, Pero si alguien te muestra una historia donde el imperio pasa por ciertos problemas para poder lograr su objetivo, tú decís, oye, el imperio es bacán. Y no te lo tienen que decir. ¿Cachai? Por eso que las weas son importantes. Y Capitana Marvel, es mega política, tiene esta carga y se hace cargo del marketing de la película, de que tiene que ser feminista y de que es de que sí es una declaración de intenciones de Marvel. Sí, primero quisiera anotar una cita. Patrick Ness en su libro Un monstruo viene a verme menciona esta frase: las historias son como bestias salvajes o como monstruos salvajes.
una vez que las dejas sueltas, pueden dejarla cagar. Sí. Parafraseando un poco la cita, pero es verdad, po, eso, sí. O sea, yo encuentro que se hace cargo y que, o sea, es difícil y siendo responsable al respecto, y no lo digo como igual sabiendo que a varias personas les va a molestar, es difícil opinar de feminismo siendo hombre, o sea, sí. Es un tema también político. Pero opinémoslo desde el punto de vista de la filosofía y del cine, no tanto de la lucha social, que técnicamente nos concierne menos, o al menos no deberíamos estarla defendiendo nosotros, ¿cachai? Capitana Marvel es una especie de modelo, de role model, ¿cómo se le llama en español? Sí. ¿Cómo se le diría en español? Role model. Modelo a seguir. Un modelo a seguir para las niñas. Sí. Y eso lo tiene marcado el guión, marcada la dirección. Y a mí me parece que ahí lo hace bien, a diferencia de muchas otras heroínas, que a mí me encantaría recalcar este punto particular. ¿Por qué? Yo no soy mujer ni nada, pero a mí me molestaría mucho. Por ejemplo, veamos el caso de Capitán América. Capitán América le sacaban la cresta cuando era cabrón chico. Sí. ¿Te acordás? La 1, esa película que dije que no me gustaba. Sí. Ya, pero lo que me gusta es cuando es cabrón chico es flaco. Y él se sobrepone a eso. Y cada vez que le pegan, bueno eso. se para, sí. Y el loco es incansable, porque su espíritu es grande a pesar de que sus capacidades no lo sean. Sí, de hecho su frase icónica de esa película es cuando le sacan la cresta y dice, ya, ¿y tenés suficiente? Seguiría todo el día. ¿Cachai? Sí, se para, un flacucho de mierda se para y le dice a un weón enorme, le dice, seguiría todo el día. Porque para defender su ideal él no tenía un tope, ¿cachai? Claro. En ese sentido, películas como parche aquí, como Wonder Woman, películas como Star Wars The Force Awakens, Rapunzel, sí, etcétera, largo etcétera, sí. Los personajes femeninos vienen OP, pero no en el sentido, ojo, déjame pelearme. Sí. No en el sentido, yo estoy de acuerdo de que vienen OP por poderes, porque Capitana Marvel tiene los poderes más OP de todas las películas de Marvel, ya, pero no es en ese sentido. Vienen OP de que vienen resueltas y de que ellas son geniales desde que son cabras chicas. Sí. Rey siempre fue genial, o sea, sabe pilotear una nave sin jamás haber piloteado una nave, sabe usar la fuerza, sabe ocupar el sable láser igual que un loco que ha entrenado toda su vida. Sí. Rapunzel lo mismo, Rapunzel pinta, canta, toca guitarra, la hace toda y es seca en todo. La Wonder Woman es hija de los dioses, ¿cachai? Sí, exactamente. Es imposible que una niña se siente, o sea, obvio que se puede sentir identificada porque por un tema visual, por un tema de símbolo. Una fantasía incluso de poder. Sí, pero yo creo que va por el tema simbólico. Sí. Wonder Woman, Atenea, y representa a la hija del padre, que es un arquetipo junguiano. Y hay mucha gente que al verla tiene un impacto visual fuerte. Pero la historia es difícil que tú te sientas identificado con ser hijo de los dioses, prodigio en todo, la más seca, la que todo el mundo la va a entrenar a ella para que ella salve el mundo, ¿cachai? No te podías sentir identificado con eso, pero con Capitana Marvel sí, loco. Sí. Capitana Marvel tiene eso que está bien hecho, que Carol Danvers, ¿así se pronuncia? Carol Danvers. Ya, sí. Carol Danvers no es seca cuando es humana. No es seca, es una loca que se esfuerza mucho. Sí. Y se saca la cresta, me refiero. Sí. En la película tú podés ver los porrazos. Y es la parte que más me gusta de la película. Sí. Que cuando niña se saca pero la cresta. Y se vuelve a parar. Independiente que al final se pare, que a mí me lo mostraran ya me decía mucho. Porque a mí nunca me mostraron a Wonder Woman sacándose la cresta. Nunca me mostraron como todo el mundo le decía a Wonder Woman, oye, ¿sabes que tú valís callar? Mejor ríndete. Que eso es más real, ¿cachai? Y a Carol Danvers se lo decían, y se lo decían todo el rato. Y ella, tú ni siquiera te tenían que decir que ella prosperó. Tú sabías que la loca era piloto. Entonces tú sabías, la loca le dio lo mismo, o sea, le ganó a todo. Le decían, no podía ir tan rápido, la loca iba más rápido. Le decían, no podía hacer lo mismo que un hombre, lo hacían. No podía subir la cuerda, la loca subía la cuerda. No podía ser piloto, era piloto, ¿cachai? Sin tener que decirlo, sin tener que manifestarte, yo soy bacán, lo voy a hacer igual. Claro. Que hacerlo explícito. Y eso lo quiero rescatar de la película porque encuentro genial. Yo opino exactamente lo mismo. De hecho, los personajes mientras más debilidades tengan, porque no solo tiene una debilidad física de Carol Danvers, sino también una debilidad sentimental, por así decirlo, emocional, debido a su falta de identidad al principio de la película, que es el gran tema del guión, digamos. Hacer un personaje lleno de debilidades
te involucra más con la historia porque te ves reflejado en él. Claro. Por ejemplo... es un principio básico de empatía de guión. Sí, por eso yo siempre he tenido este reparo con los personajes femeninos, en el sentido de que... Se agradece la buena intención, digamos. Sí, se agradece la buena intención, pero como... siempre te los venden como una wea que soy mujer y tengo que probarle a todos que soy igual de válida que un hombre, pero yo no tengo debilidad, yo soy seca en todo, ¿cachai? Claro. Casos recientes que lo hagan bien, por ejemplo en Mad Max, Furiosa es un re personaje. Sí, a todo el mundo le gustó más dicen Furiosa Fury Road. Sí, es que de hecho le gustó mucho más que la película. Es que, bueno, de hecho Furiosa es la protagonista de la película, es la única que tiene una verdadera intención que rescatar a todas estas mujeres del Immortal Joe. De Trump. Claro. Del Trump apocalíptico. Entonces ver personajes que tienen miedos, que tienen... porque más allá de las debilidades físicas, eso yo creo que puede importar... O sea, él, en este caso es lo mismo que pasó con Capitán América. Es un personaje que no era naturalmente fuerte, que le dan el mayor de los poderes. En el caso de Carol Danvers es más poder que Capitán América, pero en el mismo caso, una persona relativamente débil, porque Carol Danvers no era precisamente cuando era piloto una gran peleadora, probablemente podría sacar la cresta a cualquier hombre civil, pero a un loco grande, digamos, como un loco como Thor, pero que no sea Dios, no, ¿cachai? Pero a ella le dieron un poder gigantesco. De la misma manera que al flacucho de Capitán América le dieron este poder Tony Stark que lo hacía a la raja. Por eso yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú en algún momento te identificaste con Tony Stark? Sí, desde el punto de vista de la proyección, no desde el punto de vista de que yo me sentía como él. Claro, pero nunca difícil, ¿cómo te vas a sentir? Oye, soy igual de genio. No. Claro, pero por ejemplo con Peter Parker, en las de Sam Raimi. Obvio que con Peter Parker sí, ahí con las de Sam Raimi, con las películas más antiguas de live action. Por eso yo siempre he notado también que personajes fuertes y sin debilidades también los pide el público. Sí. Porque también son, como estamos diciendo acá, también son una proyección de lo que nos gustaría llegar a ser. O sea, Tony Stark, cuando está bien escrito, te demuestra una cosa que es la que yo quiero hablar justamente ahora, que es que la representación del poder, que es que Tony Stark se ve muy seguro, pero es súper inseguro cuando está bien escrito. Claro, si tú te fijas en Iron Man, la 1 por ejemplo, y incluso en partes de la 2 y la 3, no vamos a matar la película completa porque tiene muchas cosas malas, pero tiene líneas por lo menos, donde se nota que Iron Man es una persona muy insegura. Es súper inseguro respecto tanto a sus capacidades como de hecho, eso es lo que más me gustó juicio, de la 3. A su racionalidad. Y si en verdad estoy loco y tengo todas estas capacidades y estoy loco, en verdad me debería como encerrar, ¿cachai? Soy capaz de salvar al mundo, no soy capaz de salvar a nadie. Iron Man es una persona muy insegura, por eso que se muestra tan prepotente. La gente prepotente, ojo, hay que meter un statement, de hecho, es insegura. Sí, de hecho, bueno, Iron Man, que se pone una armadura de metal que lo protege. Claro. ¿Cachai? Creo que en algún momento él dice, yo soy un hombre en una hojalata peleando contra dioses. Sí, pero después, de hecho, en la 3, Iron Man... 3, creo. No, pero en la 3 Iron Man aprende que no necesita la armadura. Claro, diríamos como el punto bueno de la película. Claro, sí. Al menos en el papel sonaba bonito. Sí. Si hubiera sido el productor, hubiera dicho, hazme esta película. Claro, pero no así. Pero no así, no. Llegáis con eso de producto y te despido. Te he despedido, weón. Seguramente ese pobre hombre no volvió a dirigir. No. Ya, pero igual a los fans les gusta harto, ojo. A los fans de Marvel. Sí, hay gente que ayer leía como tops de gente y era como Iron Man 3, igual estaban harto. Y dije, ya. Así, digámoslo, un pequeños cursos de 10 segundos. ¿Cuál es tu top 5 de películas de Marvel? Así como a las que te acordé. Pero del Marvel Studios. Del MCU. Ah, ya, del MCU. Ya. Sin contar las de X-Men, obviamente. No, las del MCU Avengers. Yo diría Ant-Man, ¿ya? Guardianes de la Galaxia, la 1, El Soldado del Invierno, Civil War y Infinity War. Ya. Y peleándose más o menos con Infinity War, Capitana Marvel. De hecho, a mí me gustó harto. Yo, mi top 5, así súper de gustos también, o sea, haciendo un poco de la baquetera profesional. Como digo, los chefs también comen papas fritas. Ni que yo fuera chef. Bueno, pero los estudiantes de chef también comen papas fritas. Vendría siendo la que más me gusta, Infinity War, por la espectacularidad, o sea, me encanta. Luego vendría siendo Capitán América Winter Soldier. Civil War, harto Capitán América aquí, eso que a mí no me gusta, pero ya. No, a mí tampoco, a mí me carga. Civil War,
Luego vendría Iron Man 1. Ya. Y entre Guardianes de la Galaxia y Capitana Marvel. Pero sí, definitivamente entra en mi top 5. ¿Cachai? Sí. Es como que comparada con Ant-Man 2, Thor 2, Thor 1, Capitán América 1, Incredible Hulk. Puta, ¿sabes qué? A mí me gusta más que la que hicieron antes. Multiplícala por 6 y no ha sido una Capitana Marvel, ¿cachai? Claro. No, que no te da para hacer eso. Júntalas todas, junta todas esas que nombré. Claro. Y no me hacía la Capitana Marvel. Mira, yo creo que sería bueno hablar de por qué Capitana Marvel en su estructura es feminista. Pero calmado. Un segundo antes. Ya. Habíamos dejado como cabo suelto el tema de que Tony Stark era prepotente y que fuera prepotente hacía que fuera débil. Claro. ¿Cierto? Ya, sí. Ocurre un tema con la representación de poder, lo noté mucho en Twitter. Hay una confusión gravísima, porque me da la impresión de que los guionistas sí lo ponen bien y que los fans, el lector, el espectador común, no lo entienden. Y me gustaría tratar de agregar mi granito de arena a ver si es que lo pueden entender como yo creo que lo ven los guionistas, que vendría siendo los personajes más prepotentes de Marvel son débiles. El personaje que habla menos suele ser el huevón que más hace. No sé si te has dado cuenta. Claro. Por ejemplo, en Infinity War, cuando termina, supongo que a esta altura puedo decirlo, y se mueren todos. Dejan a lo siento, llegaron un año tarde, chiquillos. Y se mueren todos, dejan a los que necesitan para arreglar todo. Y eliminan a todos los relieve, a todos los relief, los comic relief, eliminan todo eso, ¿cachai? Dejan a los personajes que necesitan. De hecho, man, tenéis toda la razón. ¿Y sabéis cuáles son? Los que no hablan nada. Sí. Los locos que no hablan son los jefes. Los otros no son los jefes, parecen los jefes. A Peter Quill no lo necesitamos, pero sí necesitamos a Scarlet Witch. O sea, a Scarlett Johansson como su personaje Black Widow. Sí. Necesitamos a Black Widow, necesitamos al loco al Hawkeye, que ahora ya no se llama Hawkeye. Necesitamos a Capitán América, que tampoco es el loco más carismático porque habla y diga cosas choras. No, es simpático, a mí me parece simpático, pero no es más carismático, no como Tony Stark. A Tony Stark lo vamos a dejar en una nave a la cresta. De hecho, pero necesitamos esos personajes que son más bien insípidos, no necesitamos a Drax, no necesitamos a Spider-Man que habla hasta por los codos. Y a todo eso no lo necesitamos, ¿cachai? Necesitamos a los que menos hablan. Exactamente, tienes toda la razón. ¿Cachai? Por ejemplo, pasa con los villanos de Marvel. Los villanos de Marvel son unas caricaturas horribles. Sí. Lo voy a decir así como tal. Otro día puedo explayarme al respecto. Hoy podríamos hablar del villano de Capitana Marvel que... Sí, pues a eso quiero llegar. Pues, ¿cachai? Los villanos de Marvel son unas caricaturas horribles de locos con cara de poto que quieren cosas. Hola, soy fulanito y quiero conquistar el mundo. Soy fulanito, quiero destruir tal cosa. Soy fulanito, quiero tener este cuadrado. Esta pelota cuadrada, no sé, esta weá de poder. Son unas caricaturas muy malas. ¿Por qué? Porque alguien por ahí tiene la noción de que una persona muy poderosa no se ríe. De que una persona muy poderosa está todo el día con carepoto. Y de que una persona muy poderosa es muy seria. Claro. ¿Cachai? Estos locos no han visto Inglourious Basterds. O sea, Hans Landa es mejor villano que todos los villanos de Marvel juntos. Sí. Y el loco es un payaso. Es un payaso. ¿Tú lo verías? Sí, ¿A ti no te impone respeto solo por verlo? Yo creo que hay un solo caso que no responde a tu ejemplo. ¿Cuál? El buitre en Spider-Man Homecoming. Ya, sí. Que uno de los grandes villanos de Marvel. Se parece un poco más a Hans Landa. Sí. ¿Quién es Hans Landa? Hans Landa es un general nazi. ¿Un general? Sí, no, un general. Tiene un alto mando nazi. Sí. Y básicamente le dicen el cazador de nazi. Y él no es una persona. Ojo, se enfrenta a Brad Pitt y a otro loco que le dicen el oso judío, que son dos locos de 1,90 m, de 100 kilos. Hans Landa, yo creo que fácil mide 1,82 m, pero que eso para Europa es más o menos normal. Es una persona normal, no una persona alta. Y pesará unos 65, 75 kilos. No es alguien particularmente es pequeño. Fuerte, digamos. No es fuerte, es viejo. No es tan viejo, pero es viejo. Claro, no está en forma física, eso es claro. No es el mejor tirador, no es el mejor nada, pero es el personaje más intimidante y más poderoso de la película. Sí. Pero así, por lejos. Es que tú lo veís y te da miedo, loco. Te da miedo cuando entra en una pieza, te da miedo cuando habla. Y no habla, y no es que no se ría, tira puras tallas todo el tiempo. Pero a ti te da miedo ese personaje. ¿Por qué te da miedo? Existe una frase que la quiero nombrar ahora, que es: el verdadero rey es quien no tiene que decir que es rey. ¿Cachai? O sea, si tú tenés que estar diciendo como Joffrey, esto lo vimos en Game of Thrones. Joffrey dice en una escena: yo soy el rey. Y el Tywin lo manda a acostar. Sí. El rey ahora se va a acostar, le dice. Claro, es verdad. Entonces, los personajes antagonistas de Marvel generalmente son personas muy inseguras,
personajes, porque no son personas, la mayoría son alienígenas, son personajes muy inseguros, porque en el fondo si tu única manera de reaccionar a un problema es tengo que destruirlo, si tu único mood es estar enojado, estáis mal viviendo. Si tú mal vivís, no eres poderoso. Ser poderoso es vivir como tú querís, pues, no vivir enojado y triste. Claro. ¿Cachai? O sea, ¿a quién le cabe en la cabeza que un weón enojado y triste es un weón poderoso? Es el problema que encuentro que tienen, no sé si los guionistas, no sé si los fans, pero por ahí dijeron que los Skrull quedaron arruinados porque lo hicieron chistoso. Bueno, yo creo que los Skrull es todo lo contrario. Es lo mejor de la película. Es todo lo contrario. Sí. Como que hay una weá mega plana de los cómics, sorry fan de los cómics, los amo mucho. Que es que hay una raza de weones, y entiendo que en algunos cómics no, pero es como que el 99% de la raza Skrull son malos, así en un sentido de evil. Sí, son malos porque... Son malos porque son malos. Sí. ¿Cómo puede haber una raza de eso? Como los orcos, ¿cachai? Una weá muy de fantasía, pero de una fantasía... Ojo que el Señor de los Anillos tiene mucha profundidad, pero en el sentido moral no tiene. Claro, sí. Porque no lo pretendía. Si todo el que lo hubiera querido poner lo hubiera puesto. Pero no, en ese respecto no trabaja. Y en el mundo Marvel sí, pues intenta hacer cosas como el gris, que no son grises porque los malos son malos porque son malos. Encuentro que los Skrull, todo lo contrario, ¿cachai? Como, loco, puede que los Skrull sean malos y que vaya a haber una guerra secreta. Que para la gente que no conoce los cómics, sí. Los Skrull son muy importantes para Marvel porque básicamente se infiltran en la Tierra y dejan la cagada. Porque como pueden cambiar de piel y pueden transformarse en cualquiera, se infiltran en la Tierra y en los planetas y dejan la cagada. Y aquí en la Tierra particularmente dejan ¿qué cagada? Sí. Entonces dicen que ya no puede haber esa película. Por supuesto que puede haber. Lo único que te dijeron es que no todos los Skrull son malos, ¿cachai? Y no todos los Kree son buenos. Ya nos mostraron a los Kree de... han salido otros Kree, ¿cierto? Sí, en Guardianes de la Galaxia 1, el mismo villano que sale en... Sí, pero estoy hablando de Kree bueno. Ah, no, Kree buenos, no que yo recuerde, no. Se supone que los Kree son los buenos aunque se pasan un poco de listo. Sí. Y bueno, aquí nos mostraron los Kree, pueden ser todo lo bueno que queráis, pero la guerra es la guerra. ¿Sí? Claro. Eso me gustó mucho de la película. Igual. Yo creo que es una de las pocas películas de Marvel que tiene una moral gris for real. Sí. ¿Cachai? Porque en la otra lo intentan y no queda. Así es que los buenos son los buenos y los malos son los malos. Sí, pero acá te dicen, loco, en la guerra no hay buenos ni malos. Sí. Y eso no podría ser más cierto, ¿cachai? O sea, si tú discutías esa cuestión es que estáis loco, ¿cachai? Es lo que intentaron hacer en... Tú no la viste, ¿no? ¿Cuál? En The Last Jedi. ¿Ya? Intentaron hacer eso mismo. Ya. Para algunos bien acertado, para otras personas no tanto. Para mí está bien acertado. Ah, ya. Otro día vamos a tener que hablar de eso. Sí, pero ya tocará hablar de Star Wars. Hay harto que hablar de Star Wars. Probablemente cuando salga la otra. Pero, ¿por qué saco a Star Wars a colación? Porque de Disney también. Pertenece también a... Claro. Lo que, para ir cerrando el tema del poder, es que Thanos, a mí me parece un personaje muy infeliz. Y que está lejos de vivir como quiere. Y que es un fanático. Y que a veces él comprende que es un fanático. De hecho, Thanos está más triste que la cresta en muchas escenas de Infinity War. Sí. Y él tiene la noción de que alcanzando un ideal, o sea, alcanzando algo en la vida, va a ser feliz a partir de ese punto. Sí. La gente que sabe un poquitito de psicología, pero un poquitito, no estoy pidiendo nada, sabe que eso no es así. Cuando uno alcanza una meta, ¿qué es lo que falta? Alcanzar la siguiente. Sí. Y que una persona que tenía una meta y que era lo único que tenía en su vida, cuando la pierde, como un Wolverine, pierde todo. Se vuelve más infeliz. Sí. Entonces, Thanos no es precisamente la persona más poderosa que hay, porque simplemente no sabe ni siquiera manejar su vida. Y en ese respecto, me parece que el Capitán América, de hecho, es bastante poderoso. Es una persona que hace más de lo que habla. Igual habla. Y que Carol Danvers está súper justificado, que no sonriera tanto. Porque sí sonríe, claro. Sí tira talla, igual que Capitán América. Muy parecida a Capitán América. Y obviamente a propósito, ¿cachai? Y que el poder de Carol Danvers me parece muy real. ¿A qué me refiero? Que ella no era impulsiva, pero no era prepotente. Y eso es muy difícil de escribir. O sea, tú puedes hacer un personaje impulsivo y prepotente, porque es lo más natural. Pero que sea impulsiva, porque ella se manda a cagar. Sí. Pero que no sea prepotente, porque cada vez que podría decirle algo a alguien, no le dice nada. Solamente le demuestra, ¿cachai? Sí, se puede malinterpretar porque es impulsiva y sarcástica. Claro. Que no es lo mismo que ser prepotente. Es súper poco sarcástica.
Sí, pero igual tiene sus tallitas. Comparado con Tony Stark, que no es ni la uña del dedo del pie, ¿cachai? Obvio que no. Es que no es tan sarcástica, se tira como 3 tallas sarcásticas en toda la película. Sí, pero es que yo lo que quería decir era hacer esa pequeña distinción nomás. Que yo creo que Carol Danvers es una persona bien insípida, porque es militar. Y porque su personalidad es exitista, que ella busca ser la mejor. Cuando tú buscas ser el mejor, y supongamos que lleváis un tiempo haciendo cualquier cosa, ¿cachai? Que tenéis que hacer más de lo que decís. Ella ya lleva tanto tiempo, toda su vida, 20 y tantos años, 26, 27 años, no sé cuánto tiene tiene 29 creo en la vida real. Bueno, más de 20 años haciendo eso, sabiendo que tu papá te va a decir que tú no podís. Tú no tenés que decirle, papá, yo sí puedo, porque bueno, te va a escuchar. Tenés que mostrarle que podís. Lleva haciendo eso toda la vida. Entonces, cuando ocurren cosas en la película, por ejemplo, que el loco ese que se la jotea en la cosa de la moto, ella no le responde una frase súper badass, ni le pega, ni le demuestra ninguna lección. Ni lo pesca. No lo pesca, pero para nada. Es como... Eso es poder real. El poder de ignorar lo que te molesta. Porque si tú tenés que sobre reaccionar cuando pasa cualquier cosa que te incomoda, no eres poderoso. Sí, de hecho ese es el final de la película. Pero sí, precisamente. Y lo dicen así. ¿Cachai? Sí. Encuentro que ahí puede haber un tema de debate de la literalidad o de versión del arte. No, pero ahí vamos a tocar el tema. Al tiro. Lo que quiero decir, para cerrar el tema del poder, es que Carol Danvers, a cualquiera le puede parecer insípida o lo que queráis. A mí me parece que el personaje está logrado que es así. Es un poco inconsistente a veces, sí, pero no tanto. Y que su personalidad es la de Capitán América en un principio, un soldado. No es tan habladora ni tan chistosa por ahora. Claro. Y que su verdadero poder radica en que no te tira una frase catchy, que no te tira un chiste cuando podría, que no deja en ridículo al loco de la moto. ¿Qué es lo que hace? Ve que la moto está suelta y se la lleva. Y no es porque le cayera mal el weón de la moto particularmente. Probablemente si hubieran habido 3 moteros que no le hubieran dicho nada, o 2 moteras, no sé, cualquier cosa, se habría llevado la moto igual, ¿cachai? Claro. La loca la ignoró. Y ahora vamos a la escena del final, donde... Sí. Y aquí máximo spoiler, pero es que esto hay que comentarlo porque es la carga valórica de la película. Sí, pero antes de hablar del final, yo creo que es necesario decir por qué Capitana Marvel es una película feminista en su estructura. Ya, antes de que dejar el final para el final. Sí. Sí. Aquí vamos a tener que hablar como muy en corto de lo que es estructura. O sea, estructura es la forma general y los principios que se elijan seguir para una historia. En español, ¿qué quiere decir esto? Hay muchas maneras de escribir. Exactamente. Y uno elige la que más le acomoda para cierto fin. O sea, yo tengo una película de, qué sé yo, de héroes clásicos, me acomoda más los 12 pasos del héroe de Campbell. O sea, que son 19 en Campbell, pero la resumida son 12. De Campbell, claro. Tengo una película muy taquillera, muy popcorn, me acomoda más Sid Field. Tengo una película más densa, con harto contenido valórico, me acomoda más McKee. Sí. Son diferentes estructuras, son bien parecidas también, en todo caso, si a alguien le interesa estudiarla, vamos a hablar constantemente de ella, no se preocupen. Y esta película se debatía un poco, al menos mirándola, las dos más ocupadas en cine, yo creo, son Field y McKee, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí, no, exactamente. Ya, en animación y en cómic también, Field y McKee. Y yo me debatía durante la película saber si es que ocuparon McKee o Field, y terminé decantándome porque ocuparon Field. ¿Y a ti te pareció lo mismo? Sí, yo también, opino lo mismo. ¿Por qué es relevante? O sea, para alguien que no sabe de estructura. Porque la diferencia entre cuál estructura eliges es por qué. ¿Por qué esta y no la otra? Es porque una es más buena para hacer una cosa y otra es más buena para hacer otra cosa. Son como diferentes herramientas, es como tener un martillo y una sierra. En el tema de escritura no hay fórmulas ni... No, son principios. Sí, son principios y son decir eso? Que es como... muy distintos el uno del otro. Claro, ¿qué es lo que quiere decir? Si yo quiero generar más ritmo, voy a ocupar una escala progresiva de abismo. Sí. Pero si yo quiero generar más significación, puede que baje el ritmo de una parte para que el ritmo acelerado de la otra parte tome más importancia, etcétera. Ese tipo de decisiones. La de Field, según yo, de lo que he estudiado, por supuesto, se enfoca menos en el valor subyacente de la historia. ¿Qué quiere decir? Lo que te dicen los valores de las acciones. Con valor me refiero a Capitán América le pega un combo a Hitler. Eso tiene una carga valórica. Bueno, la de Field se enfoca menos en eso, se enfoca más en el espectáculo. Sí. Por eso es que se ocupa más para las películas popcorn. Sí.
Y la de McKee es sobre el significado, o sea, es como lo más importante. Lo que puede ser una película, puede ser fome o no, porque las de, por ejemplo, las de Pixar no son nada de fome, y ocupan todas McKee, Disney Pixar. Pero se enfoca absolutamente en los valores subyacentes. Y es lo más importante. A lo que le da importancia, en el fondo, para resumir, McKee es a los valores y Field es a, yo diría, la visual. Es menos... No, yo diría la trama en sí. ¿A qué te refieres con la trama? La trama es el... Desmitifiquémoslo al tiro, matemos a ese monstruo. ¿Qué es trama? Es el orden en el que ocurren los sucesos. Ya. Eso es la trama. Ya. Eso no es nada más que eso. Las películas se conforman por hilos. Sí. Los hilos son las distintas, que se le llama trama, malamente, pero son hilos, son diferentes cosas. Por ejemplo, lo que pasa con Carol Danvers, lo que pasa con Fury, lo que pasa con los Skrull, lo que pasa con el loco malo, no sé cómo se llama el loco que tiene un nombre rarísimo. Sí, pero a lo que voy es que hay una... Cuando se juntan, hacen un tejido. A ese tejido se le llama trama. Sí. Y ese tejido tiene un patrón particular. Tú tenías un hilo rojo, un hilo verde y tú hacías un dibujo en esa cuestión, tejiendo. Sí. Ese patrón es la trama. En corto es el orden de los sucesos. El orden de los sucesos. Sí. A lo que iba yo. Sitfield se enfoca más... Porque siempre había una discusión. ¿Qué es más importante? ¿La historia o la trama o los personajes? Siempre había una... Ya, pero yo creo que las dos responden lo mismo. O sea, me refiero a McKee, no se enfoca más en los personajes. McKee se forma... También te dice que la historia. Sí. Y tú decís que Field dice que no. No, esta es mi apreciación personal de estos dos tipos de estructuras. Sitfield es más para enfocarse más en la trama, en la historia, y por eso se le quita un poco la carga valórica. En cambio, en McKee, si bien es muy importante la estructura en McKee, pero tiene mucha más importancia los personajes, y es por eso que la carga valórica es más importante para mí. Porque para tu respecto los personajes son más importantes que la historia. No necesariamente. Te pregunto. No necesariamente. Depende del caso. Yo soy nazi al respecto. O sea, para mí la historia es más importante que los personajes. O sea, para mí. Estoy hablando aquí a percepción personal. Para mí la historia es infinitas veces más importante que los personajes. No, yo creo que depende del caso. Porque, por ejemplo, si no te importan los personajes, no te va a importar la historia. No, pero si ninguna puede ser asquerosa. O sea, me refiero, si tenías una historia bacán con personajes más o menos, es una buena película. Pero si tenías unos personajes bacanes con una historia más o menos, no es una buena película. Es como, puede ser muy interesante a qué le ocurre, pero si lo que le ocurre a esa persona interesante es que fue a comprar pan y volvió, a mí no me interesa. ¿Cachai? En ese sentido yo encuentro la historia, importante, y a los personajes menos importantes. Por supuesto que lo son. Yo solo para llevarte la contra voy a decir que los personajes son más importantes, pero yo la verdad... Tú das interior. Sí. Tú das interior ahí emergiendo. Sí, dime la definición de personaje. Sí, no, yo creo que depende del caso. Hay caso y caso. ¿Tu punto era que, según tú, hay una diferencia entre Field y McKee ahí, o son iguales? Hay una pequeña diferencia, pero que igual es a la larga es importante, es de peso. Yo encuentro Field, así para decir lo que yo creo del tema que estamos hablando, que Field es más superficial. Sí, exactamente. Y que el final es más choclonado y pegado. No tiene tanto el tercer acto, que es lo que distingue a la estructura de McKee. El tercer acto, que es grande y que tiene un clímax. Recuerdo que el clímax del tercer acto en Field, si no es inexistente, es muy pequeño. En Field, de hecho, propone solo un clímax de la historia, que es cuando se responde la pregunta dramática. ¿Por qué sé esto? Porque este es el modelo que me enseñaron en la universidad, no me enseñaron el de aquí. Sí lo conozco, claro. Sí, por eso es que suena tan simple. Y esta película es super Field. Es como en un momento hay una pregunta que tuvo durante toda la cuestión y ella se para y dice la respuesta, el personaje que mete a Marvel. Sí. Y de esos puros combos y termina la película, ¿cachai? Sí, después es el tercer acto donde, pero en donde se resuelve lo demás, digamos. En McKee vendría siendo que hay una crisis donde se resuelve la pregunta dramática de Field. Sí. Luego hay un clímax de segundo acto donde se resuelve el conflicto aparente, quiere decir en este caso la pelea intergaláctica. Claro. Y luego viene un tercer acto de significación que se llama, donde hay un clímax que es donde se resuelve el conflicto subyacente. ¿Qué es lo que quiere decir? La película siempre se trató, en verdad, de otro tema, no de la guerra intergaláctica. Por ejemplo, en el caso de Star Wars, se trata en verdad de madurar y encontrar tu lugar en el mundo, no de las peleas del imperio con los rebeldes.
Eso es el conflicto aparente. Entonces, si siguiera una estructura de Makee, se resuelve el conflicto aparente, o sea, termina de pelear con Darth Vader, y luego hay un lugar donde, o sea, hay un momento, un clímax nuevo, menos espectacular, donde... Claro, pero está cargado de significado. Sí, donde se resuelve el conflicto subyacente, que es donde Luke está en casa, pero encontró su lugar y maduró. Sí, pero ¿veis por qué le da más importancia al personaje? No, pero no al personaje, pues la historia, el personaje es tu vehículo en la historia. Pero es la carretera lo importante. Sí, el punto es que en Capitana Marvel no es así, no es maquiana en el sentido de que no hay una gran significación al final. ¿Qué es lo que hay? Hay un clímax, un solo clímax que vendría siendo el Makee, el clímax del segundo acto, que es donde ella resuelve su problema, o sea, se responde a la pregunta que tenía, y luego de eso, cuando ya está resuelta, le saca la cresta a todo. Sí. Un poco definir qué es la pregunta dramática. Las historias tienen varios puntos, ¿no es cierto? Se dividen en 3 actos y en 5 puntos, más o menos. Podríamos marcar cierto hito, o sea, para la gente que no cacha, porque tú lo decís como si fuera obvio. Así como obvio estaba explicando. Una manera de manejar la historia para poder hablar de ella es dividirla en 3 partes, que son 3 partes bien significativas, la introducción, el desarrollo y el final. Y así se dividen en 5 puntos más. Claro, o sea, me refiero, sí, se dividen en 5 puntos más, pero no es que se dividan, es que en ciertos puntos de la película que tienen que ver precisamente con las 3 partes. Nosotros ponemos como clips, ponemos como un pin, así y en este pin vendría siendo lo que en esta película es el giro de primer acto, pero punto de flexión media, que es para marcar, para poder hablar de eso. Sí, lo que voy a decir es que las películas tienen una parte al principio, un clip, como tú dices, al principio, que se llama detonante o incidente incitador. Claro. Y ahí es donde se genera, que es un hito en la historia, donde desata todo el conflicto de la película. Claro. Y ahí se genera una pregunta. Siempre se genera una pregunta. Por ejemplo... O sea, esa pregunta al principio, porque lo que tú estás hablando es lo que marca la separación entre el primer acto y el segundo acto. Sí. No, pero a lo largo del segundo acto se desarrolla eso que tú estás hablando, y en el tercer acto se resuelve, en teoría. Es una pero pregunta. En el primer acto siempre está subyacente. Sí. O sea, me refiero, no es que aparece ahí. Claro. No. Se hace evidente ahí. Eso. Ah, ya. Y es una pregunta que se responde al final de la historia, ¿no es cierto? Y que, por ejemplo, en Star Wars... Luke, ¿podrá vencer a Darth Vader? Esa es una pregunta. La pregunta del conflicto aparente. Del conflicto aparente, pero que por debajo hay otra pregunta más, que es mucho más importante. Claro, la subyacente, que vendría siendo... Luke, ¿podrá encontrar su lugar en el mundo? ¿Podrá crecer? ¿Podrá sí, pues crecer, parte de una cambiar. Parte de una pregunta, de hecho, más simple, pero sí es esa es la carga valórica. Sí, pero la pregunta que se hace en un principio es, ¿hay algo más allá para mí? Claro. Esa es la pregunta que se hace en un principio, cuando miras el horizonte, esa escena muy bonita. Sí. Esa es la pregunta con la que parte, pero se termina transformando justo en lo que tú decís, que es, ¿habrá un lugar en el mundo para mí? ¿Podré crecer? Sí. Y es porque, bueno, Makee dice que la historia tienen o deben de tener 2 tipos de conflicto. Un conflicto externo, que tiene que ver con el ambiente, o tiene que ver con otro personaje, o una manera antagónica es una manera de mostrar el conflicto interno. Sí, y el conflicto interno es el conflicto que tiene el personaje, valga la redundancia, dentro de sí. ¿Cachai? Claro, los dramas existenciales y todo eso. Intensamente es una película que dice, o sea, es super Makee, donde hicieron esto en decenas de capas, pero básicamente está la vida de... un pequeño paréntesis. ¿Sí? Y el conflicto interno es realmente el conflicto de la película. Sí, pues lo que pasa en Intensamente, que el conflicto de las emociones es lo que guía la vida de Bailey, ¿se llama? Rayleigh, y ella también tiene sus problemas, sus conflictos. Pero el conflicto interno es el conflicto que realmente está llevando todo. Ahora, esto tiene un truco, porque la de Daily también tiene un conflicto interno y uno externo, y la de las emociones tiene un conflicto interno y uno externo. Sí, es maravilloso. Sí, tiene como muchas capas, pero en el fondo es básicamente para ejemplificar que los conflictos internos, que son subyacentes, que no se comentan generalmente, pero que siempre están ahí, se sienten, son los que llevan la trama. Y la trama y la historia está puesta para llegar precisamente al punto de que se resuelva la pregunta del conflicto interior. Claro. En el caso de Capitana Marvel,
que la estructura de Field es más directo y es más simple. Sí. Entonces, la historia es, según el paradigma de Field, propone solo un clímax en donde es ahí donde se responde la pregunta dramática y por ende vendría a ser como que se responde o se soluciona el conflicto interno, o sea, el conflicto, tiempo, así, ¡pum! Sí, tanto el conflicto externo como el interno. Claro, y en Maquis tiene un espacio entre medio. Se soluciona el externo, pasa un ratito, se soluciona completamente el interno. Sí. ¿Hay alguna película, para terminar el tema, hay alguna película de Marvel que ocupe Maquis? A mí me parece que Infinity War. Sí, pero a mí se me viene al tiro a la cabeza Spider-Man, pero de Sam Raimi. No, pues esas son super Maquis. Son sí. super Maquis. Pero una que tenga la gente fresquita. Sí. Infinity War tiene un clímax del tercer acto que es, porque para que no haya cachado, o sea, la teja aquí ya, que se te caiga la teja. Thanos es el protagonista de Infinity War, no son nuestros héroes que nos gustan. Una gran revelación. Ya, pero como es Thanos el personaje, de él se trata el conflicto interno. El tercer acto es cuando él se sienta, mira el horizonte y sonríe. Sí. Esa escena está porque es el clímax del tercer acto, y ese clímax del tercer acto es Maquis. Sí. Por nombrar un ejemplo de que las películas Marvel se van alternando entre Field y Maquis. ¿Sí? O sea, hay algunas que usan una y otras que ocupan otra, depende de los guionistas de los directores. Sí, yo creo que Guardianes de la Galaxia también tiene ¿Maquis? Maquis. La 1. Cuando Star-Lord le da la mano a Gamora y ve a la mamá y ve a su mamá, y que cuando chico no le dio la mano, y imagino que siempre quedó con, y que ese hecho en particular no le permitió crecer. Cuando le da la mano a Gamora, creció. Claro. Y después vence a este otro weón. Hablando de lo que hablé antes, por la representación del poder, ¿no hay un weón más impotente? No hay un weón más impotente que ese villano, infeliz, no me acuerdo. ¿Cómo se llama el Ronan? Ronan, sí. Pero ojo, en esta película, los directores, como tienen mejor gusto y más tino para el tema del poder, lo hicieron bien distinto. No sé si cachaste. Era mucho menos prepotente, era mucho menos enojón. Sí, era mucho menos cabro chico. Tira un chiste al final. Sí, pues era mucho menos cabro chico, porque el weón cuando ve que queda la cagada dice, vámonos para la casa. En vez de decir, voy a obtener a la niña. No, porque ¿qué mierda estamos viendo? Una caricatura de los años 40, no sé. Ya, pero volvamos a la estructura y por qué Capitana Marvel es feminista. No, básicamente la estructura tiene que tener un valor, tiene que tener una frase, premisa, idea controladora. Hay gente que le dice tema, hay gente que le dice tesis. Tesis me gusta. Sí, a mí también. Tiene como 20 nombres, pero es básicamente una idea que va a controlar el resto de las tramas. Sí. Que de hecho es el corazón de la historia. Sí, de hecho hay que recordar que las historias es una verdad vista por los ojos del autor. ¿Ya? Sí. Es una metáfora de la vida, eso. Sí, porque eso lo dice Aristóteles. Entonces, la tesis es una declaración. Claro, es por decir... Las cosas son así. En la vida las cosas son así. Y de hecho, la tesis de Capitana Marvel es... El mayor poder es la risa, no el miedo. Eso es la tesis de Monster Inc. Claro, sí. Que, literalmente la película, o sea, ahí la hicieron muy literal, pero por eso doy ese ejemplo, porque es literal. Ocupan el miedo para generar energía eléctrica. Sí. Y él descubre a lo largo de la película que tratando bien generáis más energía eléctrica. Sí. O sea, pero la tesis de la película, la que la controla es la risa es más poderosa que el miedo. Sí, el refuerzo positivo contra el refuerzo negativo. Claro, sí. Esa vendría siendo la declaración de verdad. Que el espectador tiene el honor, finalmente él es el que tiene la última palabra, si te cree o no te cree. Pero la película es un acto persuasivo, ¿cachai? Es contar una historia, un acto persuasivo de ti, tratando de convencer a la persona de que lo que tú estás haciendo como statement es verdad. Exactamente. Para eso tú tenés que mostrarle que es verdad, no decírselo, ¿cachai? Exactamente. Por ejemplo, Y si no lo ve, o el espectador no se lo parece, allá él, ¿cachai? Pero tu pega como escritor es hacer eso. Por ejemplo, sí, exactamente. Es mostrar y no decir Capitana Marvel es feminista. Claro. No, porque para eso están los publicistas. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, en La forma del agua, la tesis es el amor no tiene forma, es como el agua. Ya, sí. ¿Cachai? Y en el caso de Capitana Marvel, la tesis es, una vez que... Esto es una frase que igual hay que masticarla también, hay que generarla mejor. Pero aquí tirándola en frío... A ver, ¿estoy de acuerdo con, o no? Al liberarte del patriarcado y del machismo, te vuelve más poderosa.
Ya, yo creo que menos en salsa. Sí, no, pero estoy diciendo así en frío, así y en fácil. Yo creo que si se fijaron, las frases, las tesis, son simples. La de Monster Inc. que uno podría decir, no, Monster, la weá. No, pero por eso te digo que para llegar a una frase simple hay que masticarla bastante. Yo la estoy diciendo ahora así. Yo soy bien rápido. Ya, dila, po. Yo creo que la tesis de Capitana Marvel, o sea, me refiero, va por los palos. O sea, no es como que sea la. La tesis de Capitana Marvel va más o menos por. Obviamente me va a demorar unos segundos. No importa, después lo cortáis. No, quiero ver que la gente. ¿Cuánto en tiempo real? Sí, en tiempo real, ¿cuánto me demora en sacar la tesis? Sí, y yo te voy a decir por qué es esa precisamente. Pero se puede decir con mayor elegancia, yo la dije de manera muy burda igual. Yo creo que va más por una clásica, es muy clásica, que es aceptarte como eres, con tus errores, es el poder más grande. ¿Ya? Yo creo que eso prima por sobre la otra cosa. Sí, también puede ser. Me refiero que lo que tú me dices es un tema, y no tema como tesis, sino tema como la palabra tema, que se trata en la película, que es una manera de ejemplificar la tesis. Yo creo que la tesis va más bien por aceptarte tal cual eres. Tú no eres ni humana ni Kree, o sea, ni humana ni Kree, ni humana ni Skrull, ni ninguna weá. Tú no eres ni Funifan, ni Chichali, ni nada. Tú no eres la más fuerte, no eres la más débil. Estáis como aquí entre medio, no sabéis muy bien quién eres. Conocerte y aceptarte con la historia real, básicamente porque ella tenía una fantasía que era lo que ella creía y vivía muy mal. Cuando se acepta como es de verdad, con todos los errores que se mandó, con todas las cagadas, con ser humana y ser débil, es que libera el mayor poder. Yo creo que esa es la tesis. Eso es lo que yo creo yo. Sí, o sea, no hay respuestas correctas en realidad. Tendréis que preguntarle al escritor. Así como, oye, ¿tú escribes con tesis? Obvio. ¿Cuál es tu tesis? Claro, ahí cacharía, ¿cachai? Pero si tú juntas los hilos y o sea, básicamente, ¿cómo se saca la tesis? Para alguien que está escuchando y se preguntaba qué crees que estaba haciendo yo mientras me quedé callado, era ver el tema de cada uno de los personajes y ver si es que todos se pueden juntar en un solo tema. ¿Cachai? Por ejemplo, el malo, el que no me acuerdo su nombre, John Rock creo que se llama. Ya, sí. El John Rock tenía un tema con que era un manipulador en el fondo. Pero acá me estoy desvariando. Es más fácil con los otros personajes. John Rock es un personaje que me hizo un poco de ruido. Los Skrull tienen un tema con que ellos cambian de forma. Y que todo el mundo cree que son malos, y ellos mismos son un poco malos. Pero en el fondo ellos tienen... Sí, sabéis que tenéis razón. En este caso objetivos nobles. En este caso ellos tienen objetivos nobles. Entonces cuando ellos muestran como lo que son, Danvers se convence. En el fondo cuando ellos son transparentes, cuando en el momento en que la encaran le dicen, oye, calmado, flaca, tranquila. Mira, no venimos a disparar ni nada. Esto es lo que somos. Y se muestran débiles, es donde liberan el poder para que Capitana Marvel los ayude. Nick Fury lo mismo, se muestra vulnerable constantemente y eso lo hace fuerte. Y básicamente John Rock no se muestra vulnerable, y eso es lo que lo hace débil. De hecho, se intenta mostrar superior hasta el final. Por eso, pues, ¿cachai? No, de hecho, sí. Esa es la tesis de la película. Si tú puedes juntar todos los problemas si te aceptas de todos los como eres, puede ser mucho más fuerte. Es el poder más fuerte. Sí, es el poder más... Sí, tenéis toda la razón. Porque ese es un tema sobre feminismo. Porque el feminismo tiene el tema, y lo digo como hombre, o sea, como un agente externo, filosóficamente, de que al menos las representaciones narrativas, los personajes no son como son la mitad buena. Pasa con lo que se llama Merizuku, que son los personajes que son buenos en todo, que son los que nombramos Wonder Woman, Rey, que son solo lo bueno. Y le ponen un drama, algo malo para que no sea todo bueno, pero es una cosa, una minucia. O sea, la Wonder Woman es perfecta en todo, ¿cachai? Es chistosa, comanda, la hace todas, no tiene ningún defecto, realmente, no tiene ninguno. La tesis, por cierto, de Wonder Woman es el amor es más fuerte que el odio. Sí, es muy simple. Pero suele ser con la mayoría de las películas, ojo, no porque la tesis sea simple, la película es simple. Pero ¿cachai? No, y que igual, sea simple tampoco quiere decir que sea malo. No, para nada, de hecho, la mayoría de las cosas bacanes tienen tesis súper simples. Solo que están contadas muy bien la tesis. Y son las cosas que realmente los seres humanos nos debatimos. O sea, ¿quiénes somos? Es lo de qué habla Capitana Marvel. ¿Quién eres? De hecho, esa es la pregunta, que es como la pregunta evidente. ¿Quién eres? Y tú eres una persona con aciertos y errores. Eso es la respuesta que te da la película. Y eso es lo que recorre a todos los personajes de Capitana Marvel. Y en el fondo lo que quería terminar es, para encontrar una tesis, busca todo lo que le pasa a todos los personajes, ve si lo podéis decir en una frase lo que le pasa a todos, y esa es la tesis. Sí,
Y por eso tenéis razón. Pero yo Pero uno de los temas que trata sí es ese. Sí. Porque si tiene esa frase, pues la frase de la mano atada a la espalda, que prefería no decirle igual para... Bueno, es igual la gente que llegó hasta este punto ya vio la película. Sí. ¿Por qué dije eso? Porque... Pero pelear con una mano atada a la espalda en este caso también significa... Estaba peleando sin reconocer lo que soy. Claro. Pero sin aceptarme como soy, estoy peleando con una mano atada a la espalda. Claro, ¿y por qué dije esa tesis en primer lugar? Porque Capitana Marvel, Carol Danvers, a lo largo de la película tiene un dispositivo en el cuello que le inhibe todos los poderes y que está controlado por John Roth. Claro, por el hombre blanco, imagino hétero, ¿cachai? Sí, o sea, parecía hétero al menos. Sí. Si es que eso, digamos, se puede parecer. Sí, entonces, en el clímax del segundo acto, que vendría a ser el clímax de toda la historia, propuesto por Zetfield, que vendría a ser el clímax. El único clímax. Sí, el único clímax. Para Zetfield hay un clímax. Que es cuando Capitana Marvel se quita esa wea del cuello y dice: sin ataduras yo soy más poderosa. Algo así era. Por eso yo dije que esa era la tesis, ¿cachai? Claro. Porque era un dispositivo era un dispositivo de control implantado por un hombre y que al momento de quitárselo, ella es más poderosa. ¿Cachai? Al momento de quitarse todas las ataduras del patriarcado y del machismo, cuando una mujer se despoja o una mujer mujer en este caso o una persona o una persona en general se despoja de los machismos, se vuelve más poderosa. ¿Cachai? O sea, sí, pero te encuentro razón. Pero la narrativa, la gracia que tiene, por eso que es tan compleja, por eso que se puede hablar 3 horas, yo creo que vamos, de esto, es porque tiene muchas capas. Sí, eso es una capa, es un hecho, eso es así. Sí, las historias son como una lasaña. Sí, son una lasaña, en efecto. También, sacarse la hueá del cuello es dejar de ser alguien que no es. Sí, por eso. ¿Cachai? Entonces también es menos político. Es político y también al mismo tiempo no lo es. También es simplemente, sin ataduras soy más fuerte. Si no sigo pretendiendo ser algo que no soy más fuerte. ¿Cachai? Si no sigo pretendiendo ser perfecto, si no sigo pretendiendo ser Kree, si no sigo pretendiendo ser etcétera, soy más fuerte, siendo lo que soy. En el fondo lo que te tiene que decir el clímax del segundo acto o el de tercer acto, depende si es Field o McKee, es la tesis sin decirte la tesis. O sea, como un principio de escritura que podemos tirar así for free, es que la tesis no se tiene que decir literalmente, pero se tiene que mostrar de forma súper evidente. Claro, igual hay unos momentos de que es demasiado literal la película. Sí, está... yo pensé que lo iba a decir cuando te pregunté por el cine. Me refería holísticamente al principio del podcast y pensé que ahí me iba a decir todos estos temas, de que habían partes muy literales. No, es que yo pensé que me estabas preguntando más de temas narrativos estéticos visuales. Pero claro, la película peca un poquito de eso. Sí, pero encuentro que es poco. ¿O tú encuentras que es mucho? No, es poco. Sí, porque... igual cuando... Al final... Cuando le dice la frase... Cuando le dice... Cuando el villano van a pelear a combos, le dice... sin trampa, sin nada. Peleala. Y demuéstrame que eres bacán. Claro, y Capitana Marvel le tira un poder y lo manda a la chucha. Se acerca a él y le dice: yo no tengo nada que demostrar. ¿Cachai? Esa clase de cosas que ya lo habíamos visto. Lo vimos, ¿cachai? Cuando se quitó la weá y... Toda la película te mostró que no tenía nada que demostrar. Claro. Entonces que lo diga es un poco... no es ni bueno ni malo, pero es algo que tener en cuenta igual. No, pero es que, calmado. Calmado. El tema de la literalidad en el guión, estamos hablando aquí ya full guión, es... ¿Para quién es? ¿Cachai? Ya. Me refiero, hay un lector más avanzado que a lo mejor si tú en tu novela le ponís la cosa muy sutilmente, la cacha. Claro. Pero mientras menos avanzado el lector o el espectador, más literal va a tener que ser tu tesis, ¿cachai? Al punto de que en algunos shows para niños es literal, de que son como shows medio panfleteros. Se le llama en jerga, así como en el argot del guión, el panfletismo. Claro, el panfleto. A decir tu tesis, a decirla literal. En tu guión dice tu tesis. Pega un poco de panfletismo porque tú eres más panfletero o menos panfletero dependiendo de a quién le estás contando la película en este caso. Si tú querías llegar a todo público y en este caso tú querías llegar a niñas pequeñas, tenías que decir el panfleto. ¿Cachai? Claro, no es verdad. Porque si fuera para mujeres adultas, porque es verdad, no era necesario. Es verdad, porque cuando niños vimos Spider-Man de Sam Raimi y te dicen la tesis. Te dicen la tesis, po. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hermosa frase de Nietzsche. Claro, para el niño la frase literal
en el final, ojo, sí, toda la película, en el final. Si toda la película, es que ¿dónde se puede pecar de panfletista o no de panfletista? Más cercano al final. Ahí es donde a los guionistas nos da como nos posee Pazuzu y nos ¡ay, quiero poner la tesis! ¡Ay, la poní! Sí. O no la poní. Y en este caso lo hicieron al final, justo al final. Entonces las niñas, ¿qué se van a guiar? Con la frase, ¿cachai? Con la imagen icónica y con la frase de yo no tengo nada que demostrar. Exactamente. Entonces es un momento poderoso y encuentro que puede que esté en términos formales mal escrito, pero si tú consideras los términos formales holísticamente, o sea, considerando al lector, está perfectamente escrito. En ese sentido. En el sentido de que va a quien tiene que ir. No, a lo mejor si tú lo sobreentendiste, ya bacán, pero que no es para ti. Claro, no, obvio que no. No sé, no te hablo a ti, no te hablo a ti, hablo como en segunda persona. Claro. En segunda persona. No, pero... A mí también, yo lo sobreentendí al toque, o sea, por ejemplo, es que nosotros, no sé, pues bueno, tampoco quiero quedar como de, el buen distinto, ¿no? Pero como guionista, al menos yo caché todos los plot twists como a los 10 minutos, y tampoco era una weá... Claro. Para el guionista que tiene un poquitito de experiencia, él cacha los plot twists, cacha todas esas cosas como por la tesis, precisamente, súper antes, ¿cachai? Hay gente que se sorprendió con la weá de los Skrull, hay gente que se sorprendió con que John Rock era malo. John Rock era terrible malo, se notaba el tiro, pues. No, a mí me gustó el giro que le dieron a los Skrull, porque yo que venía de los cómics, que lo único que cachaba de los Skrull era lo de los cómics. Entonces dije, bueno, algo bueno, algo distinto. A mí me gustó. Ahora que analizamos el tema de la tesis, tiene todo el sentido que los Skrull fueran vulnerables, ¿cachai? Sí. Si esa es la tesis de la weá, aceptar tu vulnerabilidad te hace mucho más fuerte que una persona que no la acepta. Y eso es lo que yo considero que ese es el problema, resumido, de los villanos de Marvel, que no son vulnerables. Ya, entonces, conclusiones de Capitana Marvel. Capitana Marvel es una buena película de Marvel, muy buena. La van todos, incluyéndonos a nosotros y a la sociedad en general, la va a juzgar con mucho más cuidado que el resto de las películas. Yo creo que cumple, definitivamente, al menos en todos los aspectos técnicos. Tiene cosas malas, tiene escenas malas, tiene las escenas de acción a veces se entienden un poquitito, como que no se entiende mucho. El CGI a veces te saca, hay ciertas escenas particulares que tú deberías estar súper inmerso en la película y te sacan, pero eso no la hace una mala película, son errores que le pasan a cualquiera, a mi juicio. Sí. Estoy dando mi visión. Trata temas importantes, sí. Cumple con esos temas porque prometió, la publicidad prometía, esta hueá va a ser feminista, cumple. Sí. Cumple con una buena altura de mira, es decente el trato que se le da. ¿Puede ser mejor? Sí. ¿Puede ser peor? Definitivamente, lo han hecho muchas veces, mucho peor. Entonces, de mis representaciones de héroes femeninos que tienen que encarnar estos valores, porque se hicieron cargo los escritores, digamos, un escritor decide si se hace cargo o no, que encarna estos valores, es uno de mis favoritos. Por no decir, con Korra, de mis favoritos, ¿cachai? En ese sentido, el personaje y lo que representa. La película, así, por darle un pasalagua, así como una nota, yo le doy un 8 de 10. Para mí es una buena película. Y creo que la van a juzgar mucho más de lo que se merece. O sea, me refiero a que van a ser más duros con la película, por un tema social que hablamos. Sí. Ocupa una estructura de Field, lo cual la hace no de mis favoritas al tiro, porque a mí me gusta mucho Maki y la estructura de Maki. Eso, yo encuentro que los errores que tiene algunos son a propósito, otros son problemas de ejecutivo, como tú mismo comentaste, y los otros, por supuesto, que tienen responsabilidad los guionistas, los directores, ¿cachai? Entonces tampoco se le va a perdonar todo. No, pero en resumen, a mí me parece una buena película y con una carga valórica bastante bien tratada. Sí, a mí también me parece una buena película, una de las mejores de Marvel, que tampoco es tan... la vara no está tan alta tampoco, así como, claro. Uf, qué peliculón. Claro. O sea, en términos de cine y de guión, porque de que son espectaculares, yo creo que son lejos de las películas más espectaculares que existen. Sí. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Sí, estamos todos de acuerdo en eso. Nos gustan las películas de Marvel, ¿ah? Sí, nos gustan. Es una de las mejores de Marvel. Los personajes están en su mayoría muy bien escritos. La película está muy bien escrita, a pesar de que pueda pecar de tener un paradigma un poco más simple. Pero y de la literalidad. Sí, explicamos por qué. Sí, no, pero claro, se le puede achacar también el hecho de la literalidad, no solo en ese momento, sino también en el momento de la moto, que en el momento donde le dicen, tú no puedes volar porque eres mujer, ¿cachai? Como... Oye, ese detalle no lo comentamos, disculpa que te interrumpa. ¿Ya? Ese weón es Maverick. Maverick de... Obvio, ¿de qué otro Maverick? ¿Cómo se llama esta weá? Sí. Ese weón Esa película es gay. Es yaoi. Esa película es yaoi. Sí. Es un yaoi de aviadores. Sí. Pero weón, ese weón es Maverick. Sí, pues. Pero porque Maverick es un símbolo. ¿Cachai? Es un símbolo de masculinidad. De un tipo de masculinidad.
y encontré la raja que fuera Maverick, que me encantó. Yo dije, ese weón es Maverick. Y lo mostraron como 2 o 3 veces. Y dije, ¿qué es la raja esta wea? Me encantó. Sí, pero igual se le podría achacar un poco más de literalidad respecto a ese... A mí me gusta la escena de la moto. Ojo, no la encuentro literal. Sí. Encuentro todo lo contrario. Pero tú sí, yo la encuentro un poco literal en el sentido de que por el mensaje pro feminista que tiene. Calma, ¿te puedo parar un segundo? Sí. Sorry. Pero yo no... Acuérdate de Man of Steel. Sí. Pero ojo, yo no estoy diciendo que sea malo. No, solo discute con un weón en el bar. Sí. Y el weón le tiene una cerveza. Sí. Y el loco al final sale, ve que su camión está ensartado en unos palos. Sí. ¿No te parece infantil esa weá? Sí, obvio. Pero si a mí no me gusta súper infantil, ya, pero y en Capitana Marvel fue infantil, o sea, la loca no lo pescó. No me refiero vio una moto y se la llevó. Me refiero al personaje en sí, porque bueno, recordemos que en la película todos los villanos o los malos sí son hombres. Son hombres y son blancos y imagino que son heteros también. Sí, eso es cierto. Entonces, ahí tenéis toda la razón. Entonces esa clase de cosas yo no encuentro que esté mal. No, porque es con un propósito narrativo. Sí, narrativo. Yo no encuentro que esté mal. Pero sí alguien le podría encontrar el lado malo por ahí. ¿Cachai? Sí, a eso voy. Estoy de acuerdo. Sigue con tu opinión, sorry que te interrumpo. Nada, me parece una buena película y me parece súper importante que exista esta película, sobre todo para las niñas, que le enseña que no solo, que puta, me carga hablar así, pero que no solo le enseñen a peinarse y a maquillarse, claro, sino que también, digamos, desde el punto de vista de nuestro arte, claro, es bastante lo que abunda, ¿cachai? Claro, porque por ejemplo, es súper importante que también tengan una heroína así. Varios heroínas, o sea, tienen varias hasta este punto, pero que esta ganó toda esta notoriedad. Claro, ¿cachai? Porque, por ejemplo, ¿qué sería de nosotros si no hubiésemos visto la Spider-Man de Sam Raimi? O sea, seríamos muy simple que nosotros vimos cuando chicos, que apelaban a intentar ser mejores personas. Sí. Eso es lo que hace Spider-Man. Spider-Man ni siquiera un rol de masculinidad. No. Bueno, sí también, pero... No, pero me refiero de masculinidad no tóxica. Sí es una manera de vivir tu masculinidad, claro. Pero lo que no... ¿Por qué es importante Spider-Man? Al menos para mí también, que yo vi la de Sam Raimi, porque apelaba a lo mejor de ti. Apelaba a tú puedes ser mejor. Exactamente. Entonces, esa clase de ejemplo a seguir, que lo mencionamos anteriormente, es súper importante para las niñas del mañana. Claro, o sea, tienen ahora, y te puede gustar o no gustará, tienen a Supergirl. Sí. Tienen igual a Wonder Woman, que es un símbolo muy potente visual, tiene mucha pregnancia visual. Tienen Korra, ya tuvieron Sailor Moon y qué sé yo, ¿cómo se llama? Utena, que son grandes modelos femeninos, pero esta particularmente se destaca por la notoriedad. Me refiero, es el 6º estreno más taquillero de la historia del cine. Sí, pues exactamente. Ese es el punto. Y además que, a diferencia de Wonder Woman, en el cine últimamente, esta persona que sí tiene debilidades y sí te enseña a superar esas debilidades. Sí, pues esa es de hecho la fortaleza que tiene. Sí, entonces... La raja. La raja. En términos narrativos, la película... En términos políticos. En términos narrativos / políticos, la película es muy buena y muy importante, diría yo. Sí, a mí también me lo parece, a pesar de que no nos concierne tanto, somos conscientes de aquello. Lo único que yo podría tirarle una puya, porque sí. Porque soy Slytherin. Sí, en términos estéticos / narrativos, en términos de dirección, que es muy plana y sin mucha identidad, porque está subyugada la identidad Marvel. Estoy súper de acuerdo contigo. O sea, me refiero, no hablé de ese aspecto, pero en el aspecto visual a veces es bien plana. Salvo en esa escena que comenté anteriormente, cuando Capitana Marvel descubre que en realidad nunca fue una Kree, sino que era una terrana igual que... De la cámara en mano que no dejan, digamos. Claro, exactamente. Esa escena, valóricamente... en términos de cine, digamos. Sí. Es buena. Es buena. Es como con la escena que me quedo, tanto por su valor narrativo y por su valor estético y de dirección. Yo me quedo con la representación general del poder que tiene Capitana Marvel, que es raro para Marvel. O sea, me refiero, Thor no es así, Tony no es así. El único que se le parece un poco vendría siendo... Lo único que se le parece un poco son Hawkeye y Capitán América. Sí. Que son los únicos dos que son de hacer y no de decir.
¿cachai? Y que se nota que están más tranquilos, digamos, un poco por dentro, están menos conflictuados a un nivel tan crítico, porque obviamente todas las personas tenemos conflictos, pero Tony está muy conflictuado. O sea, Tony, claro, de hecho, es como el villano de Marvel, o sea, como el que se me han dado casi todas las cagadas ha sido Tony, y, sí, ¿cachai? Porque el momento está muy conflictuado. Claro. Que con eso me quedo de Capitana Marvel, que ella, a mí, la actuación tanto de la Brie Larson como del guión, como estaba escrito, me parece que estaba correcto y me quedo con eso porque me gusta mucho. Sí, opino igual. Más uno. Sí. ¿Lo dejamos hasta acá? Sí, lo dejamos hasta acá. Harto se extendió. Sí, bueno, chucha. Vamos a tener que, no sé, tener un juez de línea, un juez de meta para la otra, porque... Claro. Eso, los dejamos invitados a todos para una próxima ocasión. Esperamos estar analizando más cine desde el punto de vista menos personal y más de técnico posible, digamos. Sí. Si les pareció muy tenso, si les pareció, no sé, algo, coméntenlo abajo. Si es que les gusta que siga así, también coméntenlo. Recomiéndenos películas también para hablar. Claro, sí, definitivamente. Y dije abajo como si toda la weá fuera YouTube. Claro. Donde sea que haya para comentar, donde sea que ustedes nos quieran comentar, coméntenos, va a estar bienvenido y lo vamos a leer. Eso, están todos invitados en la próxima ocasión. ¿Algo que queréis decir, Vicente? No, nada, muchas gracias por oírnos. Nos vemos la semana siguiente. Au revoir, perros. Au revoir, perros.